¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿Qué sucedió en ese instante inicial? ¿En el primer suspiro del universo? Piénsalo, un momento infinitesimal que desencadenó todo lo que conocemos. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente. Es como si el universo guardara celosamente el secreto más grande de todos los tiempos. Un misterio que desafía nuestra comprensión y nuestra lógica. Este no es solo un viaje para entender el origen del universo. Es un viaje para entender nuestro propio lugar en él. ¿Qué significa realmente existir en un cosmos que surgió de la nada? En este documental descubrirás las teorías más emocionantes y las investigaciones más recientes que intentan arrojar luz sobre este enigma cósmico. Hace 13.800 millones de años, el universo comenzó. En un momento no había nada, y al siguiente lo había todo. ¿Cómo es posible esto? Quizás sea la pregunta más grande en toda la ciencia, traspasando los límites entre teoría y experimento, física y filosofía. Todo lo que sabemos sobre nuestro universo se basa en mecanismos, procesos y causalidad. Nos esforzamos por entender las razones por las que las cosas son como son, y sin embargo, en el nivel más fundamental, no sabemos cómo ni por qué surgió todo el universo. Pero esta falta de explicación no es por falta de búsqueda. Quizás, como alguna vez sugirió el famoso cosmólogo Stephen Hawking, realmente no había nada antes. Considerando el espacio y el tiempo como propiedades inherentes y conexas del universo que habitamos, el comienzo de ese universo marcó el inicio del tiempo. Antes del tiempo no podía haber espacio, y por lo tanto no podría existir el universo. Considerando la geometría del espacio-tiempo a lo largo de las edades, él lo vio contraerse, curvarse y finalmente redondearse. Buscar algo más allá de eso sería tan insignificante como buscar algo que esté al norte del polo norte de la Tierra, o quizás no hubo un comienzo real, sino más bien un límite a nuestros poderes de observación. Los científicos creen que fue un periodo de expansión exponencial de una fracción de segundo, conocido como inflación, lo que puso el Bang en el Big Bang y que preparó el escenario para todo lo que vendría después. Nuestra inflación se detuvo después de una pequeña fracción de segundo, pero algunos físicos han argumentado que este no es el único periodo de inflación en el cosmos en su conjunto. Más bien, la inflación continúa en otros lugares, eternamente, produciendo universos burbuja distribuidos a través de un multiverso potente y eterno. O quizás nuestro universo actual es simplemente el más reciente en una serie larga y potencialmente infinita de cosmos en expansión y contracción, una teoría conocida como el gran rebote. En esto, en lugar de comenzar desde la nada e inflarse exponencialmente para producir la estructura que vemos hoy, físicos contemporáneos como Paul Steinhardt sugieren un crecimiento y contracción cíclicos de todo dentro del universo. O quizás nuestra comprensión de la escala es fundamentalmente incompleta. El físico Roger Penrose consideró las propiedades de las formas, independientemente de su tamaño, y cree que podemos hacer lo mismo con el cosmos. En esta idea, el universo pierde un sentido de tiempo y escala en lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y se vuelve, para todos los efectos, equivalente. El juego de ajedrez se juega de la misma manera, ya sea en un tablero que cabe en tu bolsillo, o que abarca un patio entero. O quizás nuestro cosmos surgió como una colisión transitoria de dimensiones. La teoría de supercuerdas intenta explicar los fundamentos de la realidad como pequeñas cuerdas vibrantes dentro de una realidad de 11 dimensiones en el hiperespacio, las 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo que experimentamos dentro de nuestro cosmos. Son simplemente una sola brana en el volumen general, con el comienzo y el crecimiento de nuestro universo surgiendo a medida que las branas de orden superior chocan. O quizás hay algo más, algún rincón de las matemáticas o la física en el que aún no hemos arrojado luz y que por el momento escapa a nuestra comprensión. Por ahora, la historia del origen de nuestro universo sigue siendo un misterio, una aventura de múltiple elección. Elige tu propia aventura. Sin embargo, hace 13.800 millones de años, el universo comenzó. Esta es la historia de lo que sucedió después. La era de Planck, los primeros 10 trillones de una décima de segundo. ¿Dónde se encuentra el lugar más caliente en el universo? Podrías esperar encontrarlo en el reactor de fusión natural en el centro de una estrella, pero incluso mientras te incineras en el descenso a través de sus profundidades ardientes, tu viaje sería en vano. Las temperaturas en el núcleo alcanzan solo 15 millones de grados Celsius. Puedes mirar hacia fenómenos aún más violentos en el cosmos, como las explosivas supernovas. Aquí, durante la dramática muerte de una estrella, capas supercalentadas de gas son eyectadas en todas direcciones, dejando una estrella de neutrones gravitacionalmente compactificada en su centro. Las temperaturas aquí superan con creces los hornos estelares normales, alcanzando los 100.000 millones de grados Celsius, pero aún así no es la temperatura más caliente que se pueda encontrar. De
De hecho, la temperatura más alta que se haya registrado en cualquier lugar de nuestro vasto cosmos fue a 100 metros bajo la nieve, cerca de las orillas del lago Lehmann, en Suiza, y no se produjo por un proceso natural, sino por los esfuerzos concertados de cientos de científicos y miles de millones de euros en investigación y desarrollo en el gran colisionador de hadrones del CERN, donde las partículas individuales chocan rutinariamente entre sí a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz. La colisión de dos átomos de plomo en 2012 produjo brevemente una temperatura de alrededor de 5.5 trillones de grados Celsius, 50 veces más caliente que una supernova, pero aún así no está ni siquiera cerca de la temperatura más alta posible. La temperatura es poco más que una manifestación de la energía de una partícula, su movimiento o qué tan rápido está vibrando. El cero absoluto, marcando 0 Kelvin, equivalente a menos 273.15 grados Celsius, es el límite más bajo, donde las partículas, hipotéticamente, llegarían a detenerse por completo, temblando, si fuera posible alcanzarlo. Pero también hay un límite superior, un calor absoluto que marca la temperatura más alta antes de que las partículas mismas sean desgarradas por su propia energía. Se conoce como la temperatura de Planck y es alrededor de 1.4 veces 10 a la 32 Kelvin. Max Planck, quien dio su nombre a esta temperatura increíblemente abrasadora, fue un dedicado físico teórico alemán que encontró su ritmo académico a principios del siglo XX. Sus ideas se ven como los bloques fundacionales de la física cuántica y llevaron a la cuantización de la luz en fragmentos discretos de energía llamados fotones, pero también lo llevaron a considerar los cuanta fundamentales de otros fenómenos naturales, usando cualidades universales como la velocidad de la luz y la fuerza de la gravedad en combinación con su constante de Planck eponimia que derivó de su trabajo sobre la radiación electromagnética. Definió la longitud de Planck, el quantum más pequeño de distancia, como alrededor de 1.6 veces 10 a la menos 35 metros, alrededor de 100 quintillones de veces más pequeño que un protón. El tiempo que lleva que la luz recorra esta distancia minúscula a través de un vacío es el tiempo de Planck, que asciende a 5.39 veces 10 a la menos 44 segundos. Y la temperatura de Planck, esa medida práctica de calor absoluto, es la temperatura en la que la longitud de onda de la radiación térmica alcanza el diámetro de Planck. No puede ser más pequeña. No es una reflexión justa sobre el cerebro humano decir que estos números están más allá de nuestra verdadera comprensión. Estamos sintonizados evolutivamente a escalas que son relevantes para nosotros, y así puede parecer que estas unidades de Planck son demasiado pequeñas, o en el caso de la temperatura, demasiado grandes para ser de algún uso práctico, pero es cuando se contempla el momento inmensurablemente pequeño al principio de nuestro inmensurablemente vasto cosmos que estas unidades realmente cobran vida, porque nuestro universo está expandiéndose, volviéndose menos denso, y ha estado así durante toda su historia. Los científicos no saben si nuestro universo es infinito o no, pero si lo es, entonces siempre lo ha sido. Así que en lugar de comenzar como un solo punto, también habría comenzado infinitamente grande, y en lugar de crecer con el tiempo, simplemente se habría vuelto menos denso. Sin embargo, nuestro universo observable es diferente. Es la única parte del universo que podríamos ver o interactuar, y está limitada por la velocidad de la luz y la distancia que ha podido recorrer desde el nacimiento del universo hace 13.800 millones de años. Pero a medida que retrocedemos en el tiempo, esa parte observable del universo se reduce y se vuelve más compacta, hasta que finalmente llegamos a un momento en el que todo, dentro de ella, tenía solo una unidad de Planck, de tiempo de edad, un solo diámetro de Planck, y con todo nuestro universo observable compactado en un espacio tan pequeño, la temperatura de todo, el cosmos estaba firmemente en las temperaturas de Planck. Puede que no sorprenda saber que, este momento, 100 millones de trillones, de trillones, de trillones de segundos después del comienzo del tiempo y el espacio, se conoce como la era de Planck, y es un tiempo muy extraño. En el cosmos actual, todo lo que experimentamos está gobernado por ciertas leyes inmutables de la naturaleza, que están controladas en última instancia por la interacción de 4 fuerzas principales: la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los átomos, la fuerza nuclear débil que gobierna ciertos tipos de radiactividad, la fuerza electromagnética que distribuye energía sobre grandes distancias, y la gravedad. Como predijo Max Planck a finales del siglo XIX, las fuerzas fuertes, débiles y electromagnéticas pueden ser cuantizadas, representadas y pensadas como paquetes pequeños e indivisibles de interacción, como partículas de materia. Estas llamadas partículas mensajeras son conocidas respectivamente como gluones, bosones
ser aire fotones. Pero la gravedad es diferente. Con su teoría general de la relatividad, Albert Einstein fue responsable de derrocar la definición mecánica clásica de la gravedad. En su lugar, lo conceptualizó como la curvatura del espacio-tiempo, una deformación en el tejido mismo de la realidad. A través de varios experimentos a gran escala, la relatividad general ha sido verificada una y otra vez, y la curvatura inducida por la gravedad del espacio-tiempo ahora se reconoce como una propiedad inherente al universo, que afecta a toda la materia y la energía dentro de él. Por lo tanto, durante la era de Planck, mucho antes de que cualquiera de las leyes convencionales de la naturaleza tuvieran influencia, fue la gravedad la primera en manifestarse. Pero hay un problema. Todo lo que sabemos sobre el funcionamiento de la gravedad hoy en día se basa en la exitosa teoría de Einstein, pero esa teoría solo se prueba y verifica realmente en escalas más grandes. Sin embargo, durante la era de Planck, nuestro universo observable completo estaba condensado en un área muchas trillones de veces más pequeña que un protón, y la relatividad general simplemente no ayuda. En su lugar, la dinámica de lo extremadamente pequeño está gobernada por la mecánica cuántica, a escalas lo suficientemente pequeñas como para considerar las partículas subatómicas individuales de materia o las partículas mensajeras cuantizadas de fuerza y energía. Un conjunto completamente diferente de reglas tiene influencia, donde nada está nunca donde esperas que esté, y el simple acto de observar cambia el resultado. En lugar de tratar en absolutos, los físicos cuánticos consideran probabilidades, y nada permanece igual por mucho tiempo. Afortunadamente para nosotros, este mundo cuántico sin ley solo reina en escalas nanoscópicas, y cuando alcanzamos magnitudes con las que estamos más familiarizados, la extrañeza probabilística se equilibra. Pero durante la universalmente nanoscópica era de Planck, no hay escapatoria de lo cuántico, y aquí radica el problema para entender cómo funcionaban realmente las cosas en ese momento. La relatividad general y la mecánica cuántica son fundamentalmente incompatibles entre sí, así que los investigadores todavía están buscando una solución, una llamada gravedad cuántica, que pueda conciliar dos de las teorías más importantes en la física moderna y describir adecuadamente cómo se comportó el universo durante la era de Planck. Desafortunadamente, es una pregunta que no se puede abordar razonablemente por medios experimentales, teniendo en cuenta las vastas energías necesarias para producir y estudiar las otras partículas mensajeras de fuerza dentro de las instalaciones de colisión y el plano elevado que ocupa la gravedad en la definición de todo el espacio-tiempo. Se necesitaría un acelerador de partículas aproximadamente del diámetro de todo nuestro sistema solar para generar suficiente energía para investigar verdaderamente la gravedad durante los extremos de la era de Planck. Pero esto no obstaculiza la especulación y extrapolación teóricas. Una idea sugiere que, al igual que las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad también se comunica mediante una partícula mensajera, una unidad cuántica de gravedad que ha llegado a conocerse como un gravitón, pero la gravedad como fuerza es mucho más débil que las demás, por lo que su modesto mensajero sería prácticamente imposible de detectar. Otra teoría, conocida como gravedad cuántica en bucles, es muy diferente. En esto, los físicos imaginan la geometría suave y siempre cambiante del espacio-tiempo como pixelada en las escalas más pequeñas, y al reescribir las ecuaciones de Einstein de la relatividad general en términos de líneas o bucles en lugar de puntos, los cálculos para la gravedad en una escala cuántica se vuelven mucho más manejables, y quizás la principal solución posible de la gravedad cuántica continúa rumiando en el fondo de la física teórica. La teoría de cuerdas imagina las partículas puntiformes de la física tradicional como cuerdas vibrantes unidimensionales, y es el estado vibracional de las cuerdas lo que define qué es una partícula, así como la elusiva fuerza de la gravedad. Y sin embargo, para hacer que las matemáticas de la teoría de cuerdas funcionen, se vuelve necesario involucrar no menos de 10 o 11 dimensiones, muchas de las cuales están plegadas en sí mismas dentro de las propias cuerdas, o están divididas en estructuras bidimensionales o pentadimensionales conocidas como branas, los objetos fundamentales de una teoría aún más elusiva con el simple nombre M. Cada una de estas hipótesis sobre cómo podría funcionar realmente la gravedad cuántica es más desconcertante que la anterior, arraigada en las abstracciones de las matemáticas, casi imposibles de visualizar, y sin embargo, eso es justo lo que estamos tratando de hacer cuando volvemos nuestra mente atrás para imaginar la primera fracción de segundo de nuestro universo durante la era de Planck. Irónicamente, fue en la década de 1950, cuando la ciencia de la mecánica cuántica aún estaba en pañales, que el físico teórico estadounidense John Archibald Wheeler nos proporcionó una descripción tangible de las condiciones en ese tiempo turbulento y confuso. Imaginó que el universo temprano estaba compuesto por una espuma cuántica burbujeante y dinámica. Esta espuma cuántica, como la describió Wheeler, surge debido a la naturaleza dinámica e impredecible de las
las interacciones a escala cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg compromete seriamente nuestra capacidad para definir la longitud, el tiempo o la energía en cualquier punto dentro del universo del tamaño de Planck, y por lo tanto, el espacio-tiempo continuo y coherente con el que estamos familiarizados hoy en día es reemplazado por una textura espumosa inherentemente impredecible y variable, que se desplaza y cambia aleatoriamente. Agujeros negros microscópicos cuánticos y agujeros de gusano brotan espontáneamente en existencia y luego desaparecen sin dejar rastro, sin ninguna causa y efecto aparentes. En este cosmos altamente energético, supercompacto y miniaturizado, por el breve de los momentos, todo vale. Pero después de solo 100 millones de trillones de trillones de trillones de segundos, la imprevisibilidad generalizada de la era de Planck llega a su fin, ya que el crecimiento gradual y minúsculo y el enfriamiento del universo anuncian una nueva época. El universo no se verá ni se comportará como lo hace hoy por un tiempo, pero a partir de aquí, nuestras teorías actuales al menos tienen la oportunidad de describir lo que está sucediendo. Número 2. Gran unificación. Primer undecillonésimo de segundo. Todo en nuestro universo está controlado y definido por las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Imagina encender tu televisión. La gravedad te mantiene firmemente pegado al asiento de tu silla, mantiene la atmósfera de la Tierra cerca de la superficie y mantiene la Tierra en órbita alrededor de nuestra estrella más cercana, proporcionando un entorno habitable para tu existencia continua. Sin embargo, a pesar de esto, la gravedad es relativamente débil y puedes superarla con los músculos de un solo brazo para levantar el control remoto. En respuesta a tu presión sobre el botón, la luz infrarroja invisible, la radiación electromagnética, atraviesa la sala de estar desde la parte delantera del control remoto. La imagen cobra vida frente a ti, a través de millones de diminutos píxeles que emiten luz visible, otra forma de radiación electromagnética, que viaja de regreso a través de la habitación y entra en tus ojos. Tus globos oculares son en sí mismos maravillas de innovación evolutiva, pero en última instancia dependen de las propiedades y comportamientos de los átomos que los componen, electrones y núcleos unidos por la fuerza electromagnética. Los núcleos atómicos mismos están unidos por la fuerza nuclear fuerte, protones y neutrones forzados juntos en el centro del átomo. No solo eso, estos protones y neutrones son realmente una combinación de 3 partículas subatómicas más pequeñas, llamadas quarks, que también están unidas por la misma atracción. Cada átomo en tu cuerpo, en la televisión, en la existencia misma, depende de esta fuerza. Mientras tus ojos se enfocan y te involucras con las imágenes que se mueven en la pantalla frente a ti, cada uno de los nervios dentro de tu cerebro dispara hasta 200 veces por segundo. Todo ese potencial eléctrico coordinado depende de un equilibrio adecuado de potasio en el cuerpo. Como los otros elementos, el potasio está unido por la fuerza nuclear fuerte, pero también hay algo más en juego. Debido a que el potasio es muy ligeramente radiactivo, alrededor de 5000 átomos de potasio decaen radioactivamente cada segundo, una decadencia impulsada por la fuerza nuclear débil, y a 150 millones de kilómetros de distancia, el núcleo de nuestro Sol arde con el calor de un horno estelar, alimentado por la fusión del hidrógeno en helio. Esta reacción increíblemente poderosa es responsable del calor que mantiene habitable la Tierra, y en una escala galáctica, los mismos elementos que componen el planeta, la televisión y tú. Y todo esto también depende de la fuerza nuclear débil. Puede ser débil en nombre, pero es poderosa en su alcance. Cada una de estas 4 fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, actúan juntas para dar forma a nuestras experiencias del universo. Y así ha sido durante la mayoría de los miles de millones de años de historia de nuestro cosmos. Pero en los primeros momentos del tiempo, las condiciones conspiraron para crear un conjunto de reglas muy diferente, derivado de los mismos ingredientes físicos básicos. Durante la época de gran unificación, que siguió a la era de Planck, solo había 2 fuerzas. Pero ¿cómo podría ser esto? La clave para visualizar esto radica en una moneda lanzada al aire. Lanza una moneda para decidir entre 2 opciones igualmente ponderadas, cara para un equipo, cruz para el otro. La decisión se alcanza solo cuando la moneda se detiene después del lanzamiento, cuando la energía proporcionada por la flexión del pulgar y el índice se gasta por completo, y el disco se detiene. Antes de ese punto, cuando la moneda aún está imbuida de energía y está girando por el aire o sobre la mesa, es casi imposible distinguir sus 2 caras, las 2 opciones disponibles para ti. Hay un único orb giratorio, con características propias. Esto es lo que encontramos cuando examinamos los comportamientos de las fuerzas fundamentales. A energías más altas, las energías que estaban presentes en el universo naciente, aumenta la temperatura drásticamente, y las propiedades individuales de la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética comienzan a debilitarse y a difuminarse entre sí. Ya no vemos las distintas caras del electromagnetismo y las colas de la fuerza débil, sino más bien la fuerza giratoria y sin rostro de las 2 unidas, la llamada fuerza electrodébil.
aumenta esa energía aún más, y el concepto de la moneda giratoria se aplica nuevamente a la fuerza fuerte y la electro débil. Con suficiente temperatura, estas también se difuminan en un conjunto único unificado, en un proceso conocido como gran unificación. Esta máxima unificación de tres de las principales fuerzas fundamentales da origen a lo que se conoce como la fuerza electrofuerte, aunque esta teoría ordenada de la gran unificación aún no ha sido demostrada definitivamente experimentalmente. Incluso aunque las colisiones energéticas dentro de los aceleradores de partículas puedan señalarnos hacia la unión del electromagnetismo y la fuerza débil, serían necesarias energías millones de veces mayores para que la fuerza fuerte perdiera su identidad de la misma manera. Incluso los fenómenos más energéticos en el universo hoy en día, como las supernovas y los chorros emitidos desde los polos de los agujeros negros, todavía son 1.000.000 de veces demasiado débiles. Y en cuanto a si la gravedad, la cuarta fuerza fundamental, alguna vez será aceptada en el pliegue unificado, eso es una cuestión para la misteriosa e impredecible era de Planck, y aún otro problema para las teorías contendientes de la gravedad cuántica. Aún así, la teoría de la gran unificación, como se conoce, es una fuerte candidata para explicar el funcionamiento del universo justo después de la era de Planck. Durante un periodo de tiempo, unas 10 millones de veces más largo que toda la era de Planck, el universo se expandió y enfrió, pero es un testimonio de lo pequeño que empezó todo, que incluso al final de este tiempo, todo el cosmos aún era más pequeño que un solo quark, la partícula de materia más pequeña conocida hoy en día. Con la energía latente de ese cosmos comprimida en un espacio tan pequeño, la temperatura alcanzó 100.000 trillones de Kelvin, algunas veces trillones más alta de lo que el gran colisionador de hadrones ha logrado. Estas fueron las condiciones para la época de gran unificación, gobernada por la quimérica fuerza electrofuerte y las extrañas interacciones que ello conlleva. El cosmos minúsculo está lleno de partículas que atraviesan una crisis de identidad extrema. Los fotones se transforman espontáneamente en pares de materia-antimateria, creando quarks y leptones. Pero estas partículas nacientes tienen una vida desesperadamente corta, desintegrándose rápidamente en fotones apenas han sido formadas. Los bosones mensajeros de la electrofuerte solo sirven para complicar el panorama, ayudando a los quarks a transformarse en leptones, leptones en quarks, materia en antimateria, y viceversa. Bajo el caótico dominio de la gran unificación, es una competencia libre de energía y materia, de partículas tanto virtuales como reales, hasta que, 1.000.000.000 de trillones de segundos después de que comenzara, cae la ficha. Las temperaturas descienden a meros 1.000 trilones de grados, lo que las hace lo suficientemente frescas para que la fuerza fuerte se libere, para que dos fuerzas se conviertan en tres, y todo cambia una vez más. Y sin embargo, hay un problema con esta imagen. Si bien estas teorías pueden describir adecuadamente el comportamiento de las partículas dentro de los primeros momentos después del Big Bang, fallan en explicar el cosmos a gran escala que eventualmente llegará a existir. Al comparar las condiciones iniciales con el resultado final universal, el Big Bang parece estar roto. Para julio de 2022, el icónico telescopio espacial James Webb estaba bien establecido en órbita alrededor del Sol, a 1,5 millones de kilómetros en el espacio. Después de un mes de viaje, pleno de tensión, y una fase de despliegue y calibración que duró casi un año, finalmente estaba listo para comenzar sus operaciones científicas en serio. Pero cuando enfocó sus 18 espejos dorados en algunas de las regiones más profundas del universo observable, los científicos quedaron sorprendidos. Tras ver las imágenes devueltas por el revolucionario telescopio, la astrofísica estadounidense Alison Kirkpatrick escribió en la revista científica Nature que se encontraba despierta a las 3 de la mañana, preguntándose si todo lo que había hecho estaba mal. Dentro de un mes, estas imágenes y los comentarios de Kirkpatrick habían cobrado vida propia. La velocidad fija de la luz significa que cuanto más profundizamos en el espacio, más atrás en el tiempo estamos mirando, y a distancias correspondientes a solo 200 millones de años después del comienzo de todo, el telescopio James Webb había visto galaxias. No solo eso, sino que estas galaxias estaban ordenadas con mucha más estructura de lo que cualquiera había pensado posible. Las teorías sobre la formación de estrellas y galaxias no tenían forma de explicarlo, y fue esto lo que preocupó tanto a Kirkpatrick. Desafortunadamente, pronto sus preocupaciones se habían extrapolado para sembrar dudas sobre el Big Bang, con algunos medios de comunicación afirmando que el telescopio de próxima generación había desmentido la teoría emblemática con sus primeras imágenes. Afortunadamente, esas preocupaciones estaban fuera de lugar. Kirkpatrick solo estaba preocupada por las teorías existentes sobre la formación de galaxias
no sobre la creación de todo el cosmos. La estructuración inexplicable de las galaxias tempranas significaba que faltaba una pieza en nuestra comprensión, no que todo lo que sabíamos estaba mal, poco más que una tormenta en un vaso de agua. Y así, el Big Bang está a salvo de ese cuarto, al menos por ahora, pero como explicación completa de cómo llegó a existir nuestro universo moderno, ha estado bajo amenaza mucho más severa durante mucho más tiempo. Cuando observamos la estructura a gran escala del universo tal como es hoy, hay una serie de fenómenos que no terminan de cuadrar. Para empezar, la temperatura promedio. Aunque las estrellas arden a varios millones de grados Celsius y el espacio vacío tiembla a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, la temperatura promedio que observamos en cualquier dirección es notablemente similar a cualquier otra, 2,7 Kelvin, en todas partes del universo, en sus 93.000 millones de años luz de diámetro. Pero, ¿cómo es posible? Si el universo ha estado expandiéndose gradualmente durante casi 14.000 millones de años, entonces, ¿cómo pueden dos puntos, que están más lejos de 14.000 millones de años, luz haberse promediado sin romper la velocidad de la luz? El hecho de que veamos tal homogeneidad térmica ahora implica que también había homogeneidad térmica en el momento más temprano del universo, un hecho que parece increíblemente improbable, dada la naturaleza de las fluctuaciones cuánticas en el cosmos temprano compactado. Esto se conoce como el problema de la homogeneidad o el problema del horizonte, pero hay más. La teoría general de la relatividad de Einstein describe cómo los objetos masivos crean curvas en el espacio-tiempo, que luego rigen el movimiento y la evolución de la materia dentro de ese espacio-tiempo. Las estrellas, las galaxias y los agujeros negros dejan pellizcos y marcas en la estructura a escala local del espacio-tiempo, pero cuando ampliamos a una escala más grande, esas imperfecciones se igualan para dejar una estructura más suave que, al igual que la temperatura promedio del cosmos, parece variar muy poco. El universo en las escalas más grandes parece ser plano. Si la densidad general de la materia en el universo es lo suficientemente grande, el espacio-tiempo será lo que se conoce como curvatura positiva, doblando hacia atrás sobre sí mismo como la superficie de una esfera. Esto significa que eventualmente la gravedad ejercida por toda la materia en el universo será suficiente para frenar y eventualmente revertir la tendencia de la expansión, colapsando el universo de nuevo en sí mismo en un llamado gran colapso. En contraste, si la densidad general es mucho menor, resultará en una curvatura negativa del espacio-tiempo, doblando hacia afuera de manera abierta como la superficie de una silla de montar. Con esta geometría, la gravedad nunca superará la expansión y el cosmos continuará creciendo eternamente. ¿Cuál de estas geometrías generales es verdadera tiene grandes implicaciones para la evolución futura de nuestro universo, y por lo tanto, ha sido la preocupación de los astrónomos intentar medir la curvatura general del cosmos que podemos ver, y, contraintuitivamente, parece ser completamente plano. Al igual que el problema de la homogeneidad, la probabilidad de que esto sea cierto es increíblemente pequeña, equivalente a lanzar una moneda y que aterrice perfectamente en su borde. Por razones obvias, esto se ha conocido como el problema de la planitud, y hay un problema adicional que afecta nuestras teorías del cosmos en el primer trillonésimo de segundo. Parece que no hay monopolios magnéticos en absoluto. En todo el universo existen cargas eléctricas en pares positivos y negativos que se cancelan entre sí para resultar en un todo estable y neutralmente cargado. De manera similar, los imanes se encuentran con polos norte y sur, con líneas de campo magnético fluyendo entre ellos para producir un todo estable y equilibrado. Sin embargo, mientras que es posible encontrar tanto cargas positivas como negativas solas, como en protones o electrones aislados, respectivamente, no existen tales polos aislados para los imanes. No importa dónde miremos en el cosmos, aún no hemos encontrado un monopolio solitario sin su pareja opuesta. Así que fue en una noche de diciembre de 1979, mientras se preguntaba sobre el misterio de los monopolios desaparecidos, que el físico teórico Alan Guth encontró una solución notable, una que no solo abordaba su propio problema, sino que también enfrentaba los problemas del horizonte y de la planitud también. En lugar de expandirse gradualmente durante miles de millones de años, desde un estado puntual hasta la vastedad que vemos hoy, Guth encontró un mecanismo mediante el cual el universo podría haberse inflado de repente y casi instantáneamente a muchas veces su tamaño original, antes de desacelerar y continuar su expansión más lineal. El periodo inflacionario que Guth propuso vería al universo duplicarse de tamaño alrededor de 90 veces en menos de un trillonésimo de segundo, lo que resultaría en una expansión exponencial que cambiaría fundamentalmente la cara del cosmos, porque cuando la expansión exponencial está en juego, las cosas se vuelven muy grandes, muy rápidamente. Considera doblar una gigantesca hoja de papel una y otra vez. Si comienza con una décima parte de milímetro de grosor, entonces el primer pliegue duplicará eso a 2 décimas y el siguiente lo elevará a poco menos de medio milímetro. Un tercer pliegue lo duplica nuevamente y ahora tiene aproximadamente el grosor de una aula.
Hasta aquí todo normal, pero para cuando llegues a 7 pliegues, la sola hoja ahora ha alcanzado el grosor de un cuaderno completo, 10 pliegues, y será tan gruesa como tu mano es ancha. El récord mundial para hacer este experimento se sitúa en solo 12 pliegues, cuando en 2002 una escolar estadounidense dobló un trozo de papel de seda de más de 1.200 metros de longitud en un manojo de más de medio metro de grosor. Pero si fuera posible hacer y manejar una hoja aún más grande, los pliegues adicionales aumentarían el grosor astronómicamente. 23 pliegues harán que el papel tenga alrededor de 1 kilómetro de grosor, y 30 pliegues serán suficientes para llegar al espacio, elevándose 100 kilómetros desde la superficie de la Tierra. 42 pliegues te llevarán a la Luna, y 51 te llevarán al Sol. 81 pliegues harán que el papel tenga el ancho de la galaxia de Andrómeda, con alrededor de 141.000 años luz de diámetro, y 90 pliegues, equivalente a las 90 duplicaciones que Good propuso para el periodo inflacionario, transformarán ese único colosal trozo de papel en un montón de pliegues más grande que todo el supercúmulo de Virgo, con 130 millones de años luz de diámetro. Esta increíble inflación es lo que Alan Good propuso para todo el universo. En menos de 1 trillonésimo de segundo, después de la turbulencia confusa de la era de Planck y la era de la gran unificación, el cosmos caliente y hiperdenso explotó a más de 1 octillón de veces su tamaño original. Fue esto, si acaso, lo que puso el Bang en el Big Bang. El universo que un momento parecía tan caliente, enérgico y lleno, ahora quedó vasto, vacío y frío. Parece drástico, pero de hecho es una solución elegante para los 3 problemas que aquejan la teoría del Big Bang, porque esta inflación nos permite considerar la posibilidad de que el inmenso universo que vemos no sea en realidad todo lo que hay. Es simplemente una burbuja de universo observable, cuyo tamaño está definido por la velocidad de la luz, la cantidad de tiempo que ha pasado y la expansión que ha tenido lugar desde el principio de los tiempos. Gracias a la inflación y la expansión subsiguiente, nuestra burbuja observable tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro, pero sigue siendo apenas una fracción del universo en su conjunto, y es en esta extensión invisible donde se pueden encontrar las respuestas a nuestros problemas. El problema del horizonte de la homogeneidad térmica solo es un problema si la homogeneidad que vemos se aplica a todo el universo, pero la inflación permite que el universo temprano y compacto contenga variaciones térmicas extremas que luego se arrojan muy lejos unas de otras durante la expansión exponencial. Nuestro parche local de universo observable representa solo una pequeña parte del todo, que estaba en equilibrio térmico consigo mismo antes de que ocurriera la inflación, y puede ser muy diferente de otras partes que no podemos ver. Del mismo modo, el problema de la planitud de la curvatura del espacio-tiempo solo es una coincidencia desconcertante si la planitud que vemos se aplica a todo el universo. Pero si solo estamos viendo una pequeña fracción del todo, entonces es imposible decir si lo hace o no. Podría ser cuestión de perspectiva. Desde la orilla del mar, el horizonte del océano parece plano, pero es solo cuando volamos lejos sobre la superficie, percibiendo más de la Tierra, que vemos que de hecho está curvado. En realidad, el cosmos más amplio puede estar positivamente curvado, negativamente curvado, o una combinación retorcida de ambos, pero no podemos ver más allá de nuestra propia costa cósmica. Y, finalmente, la ausencia de monopolos magnéticos solo es un problema si asumimos que faltan en el universo en su totalidad, pero no necesariamente tienen que estarlo. Si existieran en el universo temprano, en la cantidad predicha por nuestros modelos actuales, entonces la inflación exponencial los habría dispersado entre sí hasta que estuvieran distribuidos aproximadamente uno por universo observable. Cuando buscamos un monopolo singular dentro de una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro, no es de extrañar que aún no lo hayamos encontrado. La inflación ahora es firmemente parte de nuestra comprensión de los momentos más tempranos del universo, y los cosmólogos han pasado los 40 años desde la revelación de Alan Good, descifrando el mecanismo por el cual un universo puede explotar tan repentina y drásticamente. La sincronización de esta fase dramática coincide con la caída de energía y el enfriamiento que vieron el fin de la gran unificación de las fuerzas fundamentales y la emergencia de la fuerza nuclear fuerte. Algunos científicos teorizan que la descomposición de las partículas mensajeras del bosón X que llevaban la fuerza electrofuerte creó un campo de inflación fuerte, llevado por un nuevo mensajero llamado el inflatón. Esta abrumadora nueva energía de inflación impulsó la expansión exponencial universal, que vio irregularidades a escala cuántica escaladas instantáneamente a estructuras a gran escala. Las fluctuaciones cuánticas transitorias se convirtieron en enormes regiones de sobredensidad y energía que proporcionarían las semillas para cúmulos galácticos y supercúmulos en el universo moderno. Toda esta expansión inevitablemente enfrió y vació el cosmos, lo que llevó a una caída de 100.000 veces en los niveles de energía promedio. Los científicos aún no están seguros de por qué exactamente se detuvo la
inflación, pero cuando lo hizo, el campo de inflatón y la partícula se descompusieron, vertiendo gran parte de esa energía de vuelta al universo, en una fase conocida como recalentamiento. Es esto lo que permite la creación decisiva de materia, y ahora, en un cosmos más grande y espacioso, las leyes de la naturaleza se acercan a algo que finalmente podemos entender y modelar. Esta es la época electrodébil, que dura hasta alrededor de 1 trillonésimo de segundo después del Big Bang. Hay quarks y leptones, materia y antimateria, todos gobernados por la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electrodébil quimérica, pero las temperaturas y energías aún son demasiado altas para que la fuerza fuerte tenga algún efecto real en las partículas supercargadas en este torbellino postinflacionario. De manera similar, la fuerza electrodébil tiene poco control sobre las interacciones de materia-energía, y aunque la gravedad puede haber impregnado el universo desde su comienzo, hay un componente principal que aún falta, lo que lo hace prácticamente impotente. Hasta que a las partículas recién formadas se les otorgue masa, permanecerán indómitas y sin gobierno. Será necesaria otra caída de energía y otra transformación cosmológica antes de que lleguemos a un universo que comencemos a reconocer como propio. La belleza del fracaso. Primera milmillonésima de segundo. La simetría está en todas partes. Donde quiera que miremos en la naturaleza, encontramos equilibrio, regularidad y armonía geométrica, ya sea en nuestros propios cuerpos o en los cuerpos de todos los animales, grandes y pequeños. Somos simétricos bilateralmente, reflejados en el centro, y percibimos la mayor belleza en aquellos cuya simetría es más perfecta. Muchas criaturas comparten nuestra simetría bilateral también, desde la ballena más grande hasta el gusano más humilde, y si no es simetría en dos, otros animales como estrellas de mar y erizos de mar prefieren 5 radios de simetría radial, y podemos encontrar tanto simetría bilateral como radial en todos los demás reinos de la vida, también entre las plantas, los hongos, incluso las bacterias. Los científicos han descubierto que la evolución tiene una clara preferencia por estas formas equilibradas y simétricas, en parte porque pueden construirse a partir de instrucciones mucho más simples que otras geometrías, más complejas y no repetitivas, y es la simplicidad matemática y algorítmica la que subyace a las simetrías encontradas en todo el mundo natural y no vivo. En la ciencia, la simetría tiene un significado mucho más amplio que su uso cotidiano. Significa que algo es lo mismo, que algo no cambia, pase lo que pase. Desde las leyes de la física hasta la conservación de la energía y el momento, el universo es inherentemente simétrico. Las cargas positivas están equilibradas con las negativas. Algunas partículas giran en sentido horario, otras en sentido antihorario, y si mides la fuerza de la gravedad en Alpha Centauri, obtendrás el mismo resultado que en nuestro sistema solar. Y sin embargo, el universo no es perfectamente simétrico. Al igual que el cuerpo humano, cuando se examina más de cerca, tiene el corazón desplazado hacia un lado. También hay fallas en el equilibrio perfecto del cosmos. Hay algunas partículas que nunca giran en sentido horario y otras que nunca giran en sentido antihorario. Hay un desequilibrio en la cantidad de materia y antimateria. Hay cosas que los campos eléctricos pueden hacer que los campos magnéticos no pueden, a pesar de que ambos son teóricamente equivalentes. Y muchas de estas desigualdades son clave para el funcionamiento de la realidad, pero no comenzó así. De hecho, durante el primer billonésimo de segundo aproximadamente, los cosmólogos creen que todo era perfectamente simétrico. Había equilibrio, pero todo eso cambió con la separación final de las fuerzas y la aparición de algo que llegaría a influir en gran parte de la existencia. La masa, al igual que la disminución de las temperaturas, anuncia cambios de fase en el agua, desde vapor hasta líquido y luego a hielo sólido, cambiando fundamentalmente sus propiedades en cada transición y reduciendo su simetría. Así también la disminución de temperatura en el joven cosmos provoca cambios de fase en la energía y la materia que lo llenan, como las 4 fuerzas fundamentales. Finalmente se separan y cristalizan como entidades separadas. Presenciamos el nacimiento de una nueva era, la era del quark, definida por primera vez por las interacciones de la materia. El objeto más grande descubierto en nuestro universo es probablemente la estrella hipergigante Uy Scuti, con un diámetro unas 1700 veces más grande que nuestro Sol. Si estuviera en el centro de nuestro sistema solar, su borde exterior estaría justo más allá de la órbita de Júpiter. Y sin embargo, esto, como todas las estrellas, está compuesto casi en su totalidad por algunas de las cosas más pequeñas que se pueden encontrar en el universo, átomos individuales de los elementos ligeros, hidrógeno y helio. El hidrógeno es el más pequeño de todos los átomos, que en sí mismos alguna vez se consideraron la cosa más pequeña posible. Su nombre mismo proviene de la palabra griega para indivisible, pero ahora sabemos, gracias a revoluciones en la teoría atómica a lo largo del siglo XX, que los átomos son eminentemente divisibles, un hecho que ha dado lugar a algunas de las armas más devastadoras de la historia humana. El hidrógeno y el helio, a pesar de su simplicidad, son partículas compuestas de protones, neutrones y electrones, que se pueden aislar y manipular con relativa
facilidad. Pero incluso estos no son las partículas fundamentales más pequeñas que existen. Los protones y neutrones son ellos mismos compuestos de unidades aún más pequeñas, llamadas quarks, cuyas diversas propiedades, junto con las de los electrones, finalmente gobiernan las características y el comportamiento de todo, incluido el objeto más grande del universo, Uy Scuti. La búsqueda de las partículas fundamentales de la materia ha sido una búsqueda guía para los físicos durante unos 200 años. Los experimentos para abrir partículas cada vez más pequeñas, para revelar lo que hay dentro, requieren vastas cantidades de energía que solo se pueden obtener acelerando esas partículas a velocidades deslumbrantes y luego haciéndolas chocar entre sí en colisionadores de partículas. Examinando los restos de tales colisiones, podemos reconstruir una imagen completa de los bloques de construcción de nuestro universo. Esta imagen, que ha llegado a conocerse como el modelo estándar de física de partículas, teóricamente, es todo lo que necesitamos para explicar por qué todo se ve como lo hace en el cosmos hoy. La materia normal, como hemos visto, está compuesta de protones y neutrones, que son conocidos colectivamente como hadrones, pero ellos mismos están compuestos por una combinación de quarks, cada uno con características distintas como masa, carga, spin, así como otra propiedad llamada color, un nombre arbitrario que no tiene relación con el color, pero ayuda a explicar cómo se unen en grupos. Un protón con carga positiva está compuesto por 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que un neutrón sin carga está formado por 2 quarks abajo y un quark arriba. Pero existen otros sabores de quarks, con nombres esotéricos como extraño, encanto, chima y fondo, que se combinan para formar partículas de hadrones más exóticas, que apenas se ven fuera de los experimentos de física. A pesar de chocar hadrones juntos en estos experimentos con una fuerza cada vez mayor, los físicos no han encontrado indicios de que los quarks estén formados por algo más pequeño. Son el fondo del agujero de conejo. Mientras tanto, los electrones que orbitan los núcleos atómicos parecen igualmente indivisibles. Son un tipo de partícula conocida como leptón, y aunque toda la materia normal se conforma con el electrón de carga negativa, existen variedades exóticas que se encuentran dentro de nuestros colisionadores, muones, tauones y varios tipos de neutrinos pueden encontrarse en los restos de las colisiones de partículas. Y así, nuestro modelo estándar consiste en 12 partículas fundamentales e indivisibles de materia, 6 tipos de quarks y 6 tipos de leptones, además de las contrapartes de antimateria de cada una de ellas, y las partículas mensajeras de las fuerzas fundamentales, fotones para la fuerza electromagnética, gluones para la fuerza nuclear fuerte, y bosones WLWs para la fuerza nuclear débil. Si existe una partícula virtual para comunicar la gravedad a través del espacio-tiempo, entonces aún evade la detección. Por lo tanto, por ahora, los 4 bosones de calibre se unen a las partículas de materia para describir todo dentro del universo hoy en día. Al menos, casi todo. Hay una pieza crucial que falta en nuestro modelo hasta ahora, y esa es la masa. Cada elemento en el universo, desde el hidrógeno hasta el plutonio, tiene su propia masa característica, correspondiente principalmente al número de protones y neutrones dentro de su núcleo. Por lo tanto, se deduce que la mayoría de la masa de un átomo proviene de esos protones y neutrones. Pero cuando miramos cada vez más pequeño para encontrar la fuente última de esa masa, eso no es lo que vemos. Resulta que un protón pesa considerablemente más que la suma de sus partes. Las partículas fundamentales en el corazón de un protón son los 3 quarks, pero las masas de estos suman solo el 9% de la masa total del protón. El resto proviene de la energía almacenada dentro de ese núcleo, de la relación intrínseca entre energía y masa que Einstein identificó con su famosa ecuación MK2, y de las extrañas interacciones cuánticas de los gluones, los mediadores de la fuerza nuclear fuerte. Por lo tanto, cuando reconsideramos las masas de cada pieza de materia normal en el universo, más del 90% de ella, en realidad no proviene del material de la materia en absoluto, sino de la energía latente y el espacio vacío dentro. Pero los quarks aún tienen masa, algo separado, algo diferente a esta energía, y la razón de esto fue un misterio durante mucho tiempo. Los fotones y los gluones se las arreglan muy bien sin masa en absoluto. Los electrones y los neutrinos tienen incluso menos que el quark más pequeño, mientras que el bosón W, portador de la fuerza débil, pesa unas 40.000 veces más que un quark arriba, más pesado que todo un átomo de hierro. ¿Qué causa esta increíble disparidad en la masa? ¿Y por qué tienen masa las partículas en absoluto? Esta fue la pregunta que atormentó al físico teórico británico Peter Higgs en la década de 1960, mientras enseñaba e investigaba en la Universidad de Edimburgo. Como solución al problema, sugirió que todas las partículas surgieron en el universo sin ninguna masa en absoluto, y que en algún momento, dentro del primer instante, surgió un nuevo tipo de campo de energía y permeó todo el espacio-tiempo, dotando a las diversas partículas de la propiedad de la masa. Este campo de Higgs
como se dio a conocer, sería comunicado por su propia partícula, mensajera cuantizada, llamada el bosón de Higgs, que se sentaría junto a las otras 16 partículas del modelo estándar y desempeñaría un papel importante en describir los comportamientos e interacciones de la materia en el universo. Y sin embargo, aunque la teoría de Higgs era sólida, pasarían casi 50 años para finalmente encontrar el esquivo bosón de Higgs. Mientras tanto, para apoyar esta costosa y aparentemente esotérica búsqueda, el ministro británico de Ciencia prometió en 1993 comprar una botella de champán para la mayor analogía, que explicará la acción y la importancia del campo de Higgs al público en general. A pesar de varias sugerencias que presentaban piscinas de jarabe, prismas y campos eléctricos, fue el físico David Miller de University College London quien finalmente se llevó el premio con una descripción que se centraba en una concurrida fiesta de cóctel. En una fiesta, dijo, todos están charlando felizmente entre ellos y una persona normal puede moverse por la habitación con relativa facilidad, pero cuando entra en la habitación, una figura más popular, un científico notable en el ejemplo de Miller, atraen la atención de los asistentes a la fiesta y son abrumados con atención. Todos quieren hablar con ellos y su progreso por la habitación se ralentiza. En este caso, la sala llena de asistentes a la fiesta representa el campo de Higgs y la figura popular es una partícula a la que se le ha dotado de masa. Para aquellos que están demasiado lejos para ver a la persona influyente, corre un rumor por la sala mientras la gente se reúne para discutir su llegada. Este movimiento físico a través de la multitud se puede pensar como el bosón de Higgs mensajero. Aunque la analogía no es perfecta, ha resistido la prueba del tiempo, y el tiempo fue lo que se necesitaba en lo que finalmente resultó ser una búsqueda frustrante de algo similar a una aguja en un pajar. Dos de los aceleradores de partículas más poderosos, el Tevatron en Fermilab en Estados Unidos y el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN en Europa, chocaron partículas y buscaron restos durante años. El problema era que, aunque Peter Higgs había teorizado que el campo y el bosón existían, sus teorías no decían nada sobre qué energías serían necesarias para manifestarlos, ni sobre las propiedades de las partículas una vez que fueran encontradas. Así que, ¿cómo buscar una agulla en un payar cuando ni siquiera tienes idea de cómo es una agulla? Sin embargo, finalmente, en 2012, experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones lograron esta tarea aparentemente imposible. Los científicos confirmaron que, de hecho, habían encontrado el bosón de Higgs y, al hacerlo, probaron la existencia y la acción del campo de Higgs de una vez por todas. La partícula ha ganado su lugar en el modelo estándar y el campo su papel en la evolución del universo temprano. 1 trillón de segundos después del Big Bang, la fuerza electrodébil se divide catastróficamente en dos, poniendo fin a la simetría perfecta del universo mientras los bosones Wiebe que la llevaban se desintegran en los fotones de la fuerza electromagnética y los bosones Wz de la fuerza nuclear débil. Pero esto es solo el comienzo de la ruptura de la simetría. La aparición del campo de Higgs alrededor de este tiempo dota de masa a las partículas reales y virtuales que se crearon espontáneamente durante la inflación y la división electrodébil. Los bosones W y Z se convierten en pesos pesados. Los quarks y leptones obtienen sus masas según su sabor y tipo, mientras que el fotón y el gluón continúan siendo sin masa y no están limitados por el Higgs como lo estaban antes. A medida que la era del quark se hace realidad completamente para 1.000 millones de segundos después del Big Bang, el universo finalmente se llena con todos los ingredientes, las partículas características y las fuerzas características necesarias para hacer estrellas, planetas y nosotros. El plasma de quarks y gluones que impregna el cosmos inflado es la sopa primordial de la cual se formarán todas las estructuras en el universo. El universo está lleno de una increíble variedad y diversidad. Hay estrellas que arden calientes y rápidas, explotando catastróficamente después de apenas 1 millón de años, y otras que se consumen lentamente, sin cambios durante billones de años. Hay multitudes de planetas, mundos gigantes de gas, mundos rocosos abrasados y estériles, y ocasionalmente mundos verdes, acuosos y listos para la vida. Y en aquellos mundos que albergan vida, como la Tierra, hay todo tipo de formas de vida que puedas imaginar, desde bacterias diminutas que respiran azufre o metano, hasta simios autoconscientes y cognoscentes que construyen estructuras y telescopios, y se preguntan sobre su lugar en el universo. En la extensión potencialmente infinita del cosmos, hay casi un alcance infinito para la variedad, pero también hay ciertos aspectos de la realidad que son inmutables y constantes, independientemente de dónde estés en el cosmos o cómo los observes. Estas llamadas constantes de la naturaleza se han revelado una por una a medida que los científicos expanden nuestra comprensión de cómo se comporta el universo y por qué se comporta como lo hace. Una y otra vez nos encontramos con números
fenómenos aparentemente mágicos, no relacionados con ninguna otra ley o fenómeno físico, como la velocidad de la luz en el vacío, a menudo considerada el límite de velocidad absoluto para cualquier cosa que viaje a través del universo. Es de 2,9972 veces 10 elevado a la octava potencia metros por segundo, o la constante universal de la gravitación, que describe cuán fuertemente dos objetos se atraerán entre sí, debido a la gravedad. Es de 6,67384 veces 10 elevado a la menos 11 metros por segundo, al cuadrado por kilogramo, y la lista continúa. Hay constantes precisas y definibles relacionadas con la energía de las partículas con su temperatura, o la temperatura con la cantidad de radiación que se emite, para la fuerza de los campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas, y para la fuerza de un campo eléctrico que se forma en respuesta a cargas eléctricas. Menos obviamente, pero aún así importante, las masas de las partículas fundamentales también están establecidas en cantidades constantes, pero aparentemente arbitrarias, un hecho que incluso el mecanismo de Higgs no puede explicar. ¿Por qué deberían tener estas relaciones naturales valores precisos? Es un problema que incluso desconcertó al gran físico Richard Feynman cuando consideró lo que se conoce como la constante de estructura fina, que básicamente describe la fuerza de las fuerzas electromagnéticas entre partículas, definiendo las posibilidades de que un electrón absorba un fotón. Su valor es un poco más de 137, pero no hay ningún vínculo entre él y ninguna otra ley física, ninguna razón para que no sea 12, o 135, o 3015, pero el hecho de que sea 137 en lugar de cualquier otro número es crucialmente importante para el estado general del universo. Si fuera mucho más grande o más pequeño, afectaría seriamente la estabilidad de los protones en todo el cosmos, lo que significa que la materia tendría dificultades para mantenerse unida, y lo mismo ocurre con la mayoría de las otras constantes naturales. Si la gravedad fuera más débil de lo que es, el universo estaría lleno de solo una sopa cada vez más delgada de gas de hidrógeno. Si fuera más fuerte, entonces toda la materia se atraería hacia agujeros negros o estrellas violentas de corta duración, dejando sin espacio para que se formen planetas y vida. Las muchas constantes de la naturaleza pueden parecer arbitrarias, pero también están finamente ajustadas para permitir el universo diverso y variado en el que nos encontramos. ¿Pero por qué? Todavía no lo sabemos. ¿Es solo una coincidencia afortunada? ¿La marca de un creador con las manos en los diales? ¿O, como suponen muchos científicos, es que nuestro universo es simplemente uno de una multitud, todos creados con diferentes condiciones iniciales y diferentes valores para estas constantes fundamentales, la gran mayoría de los cuales han resultado en universos fálidos y estériles? Y solo aquellos en los que los valores son justos capaces de fomentar la variedad cosmológica, longevidad y, en consecuencia, nosotros, sea cual sea la razón, esta sintonización fina ya es enormemente importante en los primeros segundos de existencia. Para cuando haya pasado una 1.000.000.000ésima de segundo desde el Big Bang, el universo se ha llenado de una asombrosa abundancia de quarks, leptones y partículas virtuales, pero las temperaturas y las energías aún eran demasiado altas para que cualquiera de estas partículas fundamentales interactuara significativamente entre sí. Las temperaturas caen, y para un millonésimo de segundo después del Big Bang, el universo tiene apenas 1 billón de grados Celsius. Después de un frenético vibrar, los gluones y los quarks finalmente ralentizan su movimiento, permitiéndoles interactuar por primera vez. Como hemos visto, los protones y neutrones son partículas compuestas, cada una hecha de 3 quarks, pero las partes componentes de un protón, 2 quarks hacia arriba y 1 hacia abajo, no son compañeros naturales. Los quarks hacia arriba tienen carga positiva, y como las cargas similares se repelen, cuanto más cerca están, más fuertemente se rechazan entre sí. Se necesita la fuerza unificadora de la fuerza nuclear fuerte, mediada por gluones, para mantenerlos juntos en una partícula de hadrón estable. Pero resulta que la anatomía interna de un protón es aún más extraña de lo que podríamos imaginar. No solo la mayoría de la masa está compuesta de energía y dinámica cuántica, sino que la composición de la materia no es tan constante como podríamos imaginar. A veces, uno de los quarks típicos dentro de un protón puede transformarse espontáneamente en un quark encanto y su contraparte de antimateria. Sin embargo, la transformación es extremadamente breve y los quarks encanto rápidamente se recombinan, pero esto significa que los protones son, en última instancia, un torbellino de cambios constantes de los quarks normales, conocidos como quarks de valencia, así como gluones y quarks encanto. Dado que tanto los gluones como los encantos transitorios pueden considerarse partículas virtuales, eso significa que la gran mayoría de un protón,
hasta un 99%, está compuesta en realidad por partículas que no existen realmente. El funcionamiento interno de los protones y neutrones puede ser verdaderamente extraño, pero en el primer millonésimo de segundo del universo están convirtiéndose en una parte cada vez más prominente de la composición del universo. Sin embargo, gracias al efecto de la fuerza débil en este plasma caliente y denso, los protones recién formados pueden cambiar fácilmente de identidad para convertirse en neutrones, y viceversa. Es solo cuando la temperatura desciende aún más, cuando el universo se acerca a un segundo de antigüedad, que esta peculiaridad particular de la fuerza débil se vuelve ineficaz, y los protones y neutrones finalmente ralentizan su cambio. Durante este llamado congelamiento, los hadrones eligen una identidad de una vez por todas, y es cuando esto sucede que las constantes, aparentemente arbitrarias y afinadas con precisión de la naturaleza, en este caso las masas de los quarks hacia arriba y hacia abajo, tienen su primera oportunidad real de dar forma al futuro de nuestro cosmos. Debido a que los quarks hacia abajo son más pesados que sus primos hacia arriba y los neutrones contienen 2 quarks hacia abajo, la masa de un neutrón es ligeramente mayor que la de un protón que contiene 2 quarks hacia arriba. Por lo tanto, a medida que tienen lugar los últimos cambios de identidad en un cosmos cada vez más frío, la pendiente de energía cuesta abajo desde el pesado neutrón hasta el protón más ligero es favorecida sobre la carga intensiva de energía en la dirección opuesta. Es esta diferencia de masa muy leve la que finalmente resulta en un desequilibrio en el número de protones y neutrones en el universo a partir de ese momento, con aproximadamente 7 protones por cada neutrón, y esto, resulta, ha sido una proporción importante para la formación del universo tal como lo conocemos. Los protones son la base del hidrógeno y el helio, el combustible de las estrellas, y los bloques de construcción para todos los demás elementos más pesados en el universo. La abundancia de estas partículas, cargadas sobre los neutrones sin carga, es lo que permite las interacciones elementales, que conducen a la química y la biología. Si las cosas hubieran comenzado de manera diferente, si el quark hacia abajo hubiera sido asignado con una masa ligeramente menor durante el ajuste fino de nuestra realidad, entonces el universo que vemos hoy sería muy diferente. Si los neutrones pesaran menos que los protones, entonces estos últimos habrían sido favorecidos durante el congelamiento. Con más neutrones sin carga que protones, habría un límite para lo que la química podría lograr razonablemente. El hidrógeno, que consiste solo en un protón sin neutrones, no sería estable durante largos periodos de tiempo. Algunos de los protones más pesados podrían haberse salvado, uniéndose a neutrones antes de desintegrarse, creando átomos de helio, pero el helio a menudo se considera el más inerte de todos los elementos. Es inherentemente estable y reacio a reaccionar. Entre esto y una sobreabundancia de neutrones generalmente no reactivos, sería difícil imaginar cómo podría funcionar la fusión nuclear. Nos quedaríamos con un universo frío, oscuro, sin estrellas, sin galaxias, sin planetas y ciertamente sin nosotros. Por lo tanto, podemos estar agradecidos por la inclinación inexplicable del universo hacia los protones sobre los neutrones, pero este no es el único desequilibrio que se convierte en parte del cosmos. En este punto de su evolución, también hay una misteriosa pero afortunada falta de antimateria. Un día en el futuro, mientras miramos al cielo, podríamos estar mirando en la dirección correcta, en el momento adecuado, para ver una civilización alienígena destruirse a sí misma. Escasamente más dramático que el sutil aumento de brillo de una de las estrellas más débiles en la negrura, pero representando una explosión energética de un arma lo suficientemente poderosa como para nivelar un mundo entero. La historia nos dice que el desacuerdo, la territorialidad y la discordia son temas comunes entre las civilizaciones terrestres, y no hay razón para creer que esto no sería así en otras partes de la galaxia. En un mundo alienígena, en guerra, como en la Tierra, los esfuerzos para prevalecer sobre el enemigo conducen a una carrera armamentista, desde puntas afiladas hasta proyectiles explosivos, nanomáquinas hasta bombas atómicas. La lucha por el armamento más destructivo continúa, pero estos extraterrestres avanzados todavía no están satisfechos y pronto dirigen su atención a una fuente de energía latente aún más poderosa. Con mayor destreza tecnológica que la humanidad, han aprendido a producir y aislar partículas de antimateria, manteniéndolas en un vacío, suspendidas por fuerzas electromagnéticas, hasta que llegue el momento de desplegarlas. Pero no necesitan vastas cantidades de combustible ni ningún tipo de disparador. En el momento en que la antimateria entra en contacto con la materia normal que prevalece en su mundo natal, las partículas se aniquilarán juntas, destruyéndose a sí mismas y liberando vastas cantidades de energía.
Tan solo un gramo de antimateria liberará tanta energía como un arma nuclear tradicional, con unos 90 kilogramos de combustible. Y a medida que esta carrera armamentista continúa, las reservas aumentan, ya sea que se use por ira, confusión o simplemente por accidente. La detonación de este armamento de antimateria ocurre. La noche se convierte en día en un instante. Vientos abrasadores arrasan ciudades enteras, destruyendo tanto a las facciones enemigas como a toda otra vida en el planeta. El mundo entero se transforma durante siglos. Tal es la posibilidad devastadora de que la antimateria entre en contacto con la materia. Sin embargo, estamos rodeados por ella todos los días. Fue el físico inglés Paul Dirac quien, en 1928, predijo por primera vez la existencia de la antimateria, trabajando para integrar la teoría de la relatividad especial de Einstein con la ciencia relativamente nueva de la mecánica cuántica. Se dio cuenta de que sus ecuaciones se aplicaban no solo a electrones con carga negativa, sino también a equivalentes con carga positiva, prediciendo así una partícula que era completamente nueva para la ciencia, un antielectrón o positrón. 4 años después, un físico estadounidense independiente, Carl Anderson, detectó realmente esta esquiva partícula en un instrumento rudimentario llamado cámara de niebla, construido para estudiar las ondas cósmicas entrantes. Con la existencia de la antimateria ahora demostrada, los físicos dirigieron su atención a otras partículas de antimateria. En la década de 1950, el acelerador Bevatron en California logró detectar el primer antiprotón y el primer antineutrón, y en 1995, los científicos finalmente ensamblaron un átomo de antihidrógeno. Ahora reconocemos la antimateria en una amplia variedad de entornos, desde supernovas y chorros de agujeros negros hasta la desintegración radiactiva del potasio en un plátano que produce un positrón aproximadamente cada 75 minutos. Así que la antimateria puede no estar confinada a escenarios de ciencia ficción futurista, pero sigue siendo enormemente superada por la materia normal en el universo. Basados en la notable ausencia de firmas de aniquilación, los físicos creen que no puede haber más de una partícula de antimateria por cada cuatrillón de partículas de materia dentro de la Vía Láctea. Y esto es una buena noticia, porque si hubiera cantidades iguales de ambas, entonces la aniquilación habría resultado en la destrucción última de todas las partículas, dejando nada con lo que construir estrellas y planetas. Pero la pregunta de cómo se produjo este afortunado desequilibrio sigue preocupando a los físicos. ¿Podría ser otra peculiaridad de la fina sintonización? Al principio, la antimateria se habría formado junto con la materia, con pares de partículas formándose a partir de transformaciones de energía espontáneas dentro del primer billonésimo de segundo del universo, pero en un entorno tan denso, no habrían durado mucho antes de encontrarse con su opuesto, aniquilándose juntos y transformándose nuevamente en energía. Este proceso de creación y destrucción espontánea continúa hasta que la temperatura del universo desciende y no se producen nuevos pares, quark-antiquark o lepton-antilepton, pero los gluones no son exigentes en cuanto a qué tipos de materia ensamblan, y mientras se están creando protones y neutrones por primera vez, están acompañados por un número igual de antiprotones y antineutrones. Todo debería estar en equilibrio. En este punto no debería haber diferencia en la cantidad de materia y antimateria, y dado que los dos tipos de partículas se comportan de manera idéntica y también solo son destruidos en pares, debería continuar habiendo cantidades iguales de cada uno. Pero esto no es lo que vemos. En algún momento, entre un millonésimo de segundo y 2 minutos en la línea temporal del universo, el equilibrio entre antimateria y materia cambia, hasta que solo queda una partícula de antimateria por cada 1000 millones. Y hasta el día de hoy, los físicos aún no están seguros de por qué. Podría ser en parte como resultado de la simetría rota que surgió con la aparición de la fuerza débil. Experimentos realizados por Chien-Shiung Wu en la década de 1950 mostraron que los quarks y antiquarks son tratados de hecho ligeramente diferentes por las leyes de la naturaleza. La diferencia es muy pequeña, pero es lo suficientemente significativa como para que la veamos. Aún así, los científicos no creen que esto sea suficiente para explicar el triunfo abrumador de la materia sobre la antimateria en el universo temprano. En cambio, contemplan la posibilidad de que otra partícula, aún no detectada y potencialmente extinta, tenga un papel que desempeñar. La idea proviene de otro tipo de asimetría que se ha encontrado dentro del modelo estándar. Cada partícula y antipartícula que hemos encontrado existe en formas tanto de mano derecha como de mano izquierda, lo que representa una especie de simetría en la lateralidad que los físicos llaman paridad. Pero hay una excepción, donde la simetría de la paridad parece estar rota. Los físicos experimentales solo han podido encontrar neutrinos de mano izquierda, mientras que todos los antineutrinos son de mano derecha. ¿Dónde están los neutrinos de mano derecha y los antineutrinos de mano izquierda?
Los científicos especulan que pueden haber existido en los primeros momentos, dentro del primer millonésimo de segundo del universo, pero eran inestables y se desintegraron. Si se desintegraron preferentemente en materia en lugar de antimateria, entonces esto podría haber sentado las bases para el triunfo final de la materia. La teoría es tentadora, pero desafortunadamente no hay mucho que se pueda hacer para probarla, hasta que sepamos más sobre estos misteriosos neutrinos desaparecidos. Y no será hasta que el universo tenga alrededor de un segundo de edad que los neutrinos tengan algo que decirnos en absoluto. Neutrinos y agujeros negros primordiales. Primer segundo, cuando miramos hacia lo más profundo del cielo nocturno, somos recibidos con maravillas en casi cada longitud de onda. Hay galaxias delicadamente enrolladas, nebulosas coloridas y puntos de luz penetrantes conocidos como cuásares, agujeros negros supermasivos distantes que tragan materia y luz en los centros de las galaxias. Pero estos cuásares también iluminan otra característica curiosa que impregna el espacio profundo, conocida como el bosque Lyman alfa. La velocidad constante de la luz a través del vacío en expansión del espacio significa que cuanto más distante es un objeto, más antiguo es también. Entonces, cuando vemos cuásares a grandes distancias, los estamos viendo tal como aparecían hace miles de millones de años, y la luz que emiten se desplaza al rojo, estirándose hacia las partes rojas del espectro, EMP, en comparación con cómo aparecerían normalmente. Pero cuando examinamos las firmas espectrales de cuásares tan distantes y antiguos, hay más que ver que solo la luz desplazada al rojo que emiten. A longitudes de onda más cortas, también hay caídas bruscas en la luz que vemos, y a veces tantas que se agrupan densamente, como un espeso bosque de altos pinos en un flanco de montaña alpina. Este es el bosque Lyman alfa, y no está creado por árboles, sino por nubes de gas, de hidrógeno de baja densidad que acechan en el espacio intergaláctico, porque cuando la luz pasa a través de una nube de hidrógeno, parte de ella es absorbida, lo que lleva a una caída en el espectro que eventualmente interceptamos aquí en la Tierra. Esto es lo que está sucediendo con la luz de cuásares antiguos y distantes, con cada caída en el espectro correspondiendo a una nube de hidrógeno que de otra manera sería invisible. Visualizar estas estructuras tenues es bastante notable en sí mismo, pero hay más que podemos decir desde la estructura de este bosque espectral. Los astrónomos han notado que las caídas de absorción se agrupan más densamente en corrimientos al rojo altos, que corresponden a una gran antigüedad, dándonos una visión de la química y composición del universo más temprano, en comparación con hoy. El espacio temprano estaba lleno de estas nubes de hidrógeno de baja densidad, de modo que se volvió imposible para la luz del cuásar evitarlas. Ese hidrógeno se convirtió en la guardería de estrellas y galaxias, y fue sembrado en los primeros momentos de la existencia del universo. Para cuando ha pasado un solo segundo en la historia del universo, ha ocurrido mucho. Ahora está a solo 10.000 millones de grados Celsius. Está lleno de los vencedores de feroces batallas de partículas, junto con los esquerlas energéticas, de fotones de incontables encuentros mutuamente destructivos. A través de peculiaridades en las propiedades de las partículas restantes, se establece el equilibrio entre protones y neutrones, ya que la era de nacimientos y cambios espontáneos de partículas imposibles finalmente llega a su fin. Aquellas partículas que hoy poseen masa ya están dotadas de ella, gracias al campo de Higgs y las 4 fuerzas que rigen nuestras vidas hoy en día: la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Ahora están en plena y comprensible operación, aunque su comportamiento en este firmamento, caliente y energético, aún es algo salvaje. Hasta ahora, el funcionamiento del universo de un segundo de edad ha estado principalmente dentro de los reinos de la física teórica, con nuestros instrumentos más poderosos aún luchando por generar los tipos de energías que prevalecieron dentro de esos primeros momentos. Pero ahora estamos entrando en una era del universo que puede ser estudiada de manera más significativa por físicos experimentales e incluso astrónomos. Finalmente estamos alcanzando una parte de nuestra historia cosmológica que podemos esperar observar e incluso mapear. En los desiertos helados de la Antártida, durante un par de semanas al año, el sol no se pone, y es entonces cuando comenzaron, rociando agua caliente directamente hacia abajo en el hielo. En enero de 2005, los científicos que trabajaban en el vanguardista observatorio de neutrinos IceCube comenzaron el arduo proceso de 58 horas para crear el primer agujero de 2,5 kilómetros necesario, el primero de 80. De hecho, ahora, los diversos agujeros del conjunto IceCube ocupan 1 kilómetro cuadrado de hielo antártico, pero este tamaño inmenso y ubicación improbable no son las únicas características sorprendentes de este telescopio de próxima generación. En lugar de apuntar hacia arriba hacia el cielo nocturno, mira hacia abajo y a través de las entrañas de la Tierra. El observatorio de neutrinos IceCube, compuesto por más de 4.000 módulos en agujeros en el hielo antártico, es ideal para observar los esquivos neutrinos. Proyectos similares existen en minas de oro,
lagos profundos y montañas japonesas. El neutrino fue propuesto en la década de 1930 por Wolfgang Pauli para explicar la energía faltante en la desintegración nuclear. Estas partículas, 100 billones de las cuales atraviesan nuestros cuerpos cada segundo, eran demasiado pequeñas y ligeras para ser detectadas. En 1951, los físicos estadounidenses Clyde Cowan y Frederick Raynes comenzaron a buscar neutrinos. Propusieron detonar una carga nuclear y captar un destello de luz tras una colisión de neutrinos con un detector llamado el monstruo. Este experimento resultó demasiado desafiante, por lo que recurrieron a los reactores nucleares. En 1956, lograron detectar la partícula fantasma. Hoy en día, los neutrinos se estudian en aceleradores de partículas y se utilizan para responder preguntas sobre nuestro universo. Los científicos intentan usarlos para estudiar eventos extremos en el universo moderno. Hace 168.000 años, una estrella en la Gran Nube de Magallanes explotó en una supernova. Las esquirlas, incluyendo innumerables neutrinos, golpearon la Tierra en 1987. Los científicos en Japón detectaron 11 de estos neutrinos. Y sin embargo, por insustancial que esto pueda parecer, el hecho de que los astrónomos pudieran ver la supernova a través de esta lente de neutrinos ayudó a abrir una nueva era de astronomía de múltiples mensajeros, ondas gravitacionales, telescopios sintonizados a una variedad de frecuencias electromagnéticas y neutrinos. Todos podrían ser desplegados juntos para estudiar y comprender los eventos más extremos y misteriosos en el universo. No solo eso, sino que los neutrinos nos dan la oportunidad de investigar objetos que son demasiado opacos para que la luz penetre, ya que su extrema renuencia a interactuar con cualquier materia los hace atravesar todo, desde nebulosas hasta estrellas e incluso planetas enteros. Esto porque solo interactúan con dos de las fuerzas fundamentales, la fuerza débil y la gravedad, pero esta notable capacidad penetrante también los convierte en herramientas poderosas para investigar algunos de los primeros momentos del universo. Después de la formación decisiva de la materia alrededor de un segundo después del Big Bang, la densidad extrema de partículas calientes y fotones hizo que todo el universo fuera completamente opaco durante cientos de miles de años. Nuestros telescopios, que dependen del paso de fotones a través del espacio vacío, no pueden sondar este plasma opaco, y por lo tanto, para ver más atrás en el tiempo, los científicos necesitan un enfoque diferente, y ahí es donde entran los neutrinos. Menos de un segundo después del Big Bang, los neutrinos y los antineutrinos eran solo otra parte de la caliente sopa cósmica. Colisionaron y se dispersaron, interactuando con otra materia porque todo en el universo aún denso estaba tan energético, pero alrededor del primer segundo, las temperaturas en el universo cayeron a 10.000 millones de grados Celsius y las partículas se desaceleraron correspondientemente. Eventualmente se estaban moviendo lo suficientemente despacio como para que los neutrinos escaparan y encontraran un camino a través del enredo de otras partículas. Ya no chocaban con la materia o la luz y podían liberarse para dejar una huella de su paso por el universo. Y así, si pudiéramos encontrar esa huella, conocida por los científicos como el fondo cósmico de neutrinos, representaría una imagen del universo con solo un segundo de antigüedad, extendiendo nuestro alcance astronómico hacia atrás en el tiempo, unos 380.000 años. Pero si estos neutrinos fósiles del primer segundo del universo están ahí afuera, son aún más esquivos que sus contrapartes de alta energía. En comparación con los 100.000 millones de neutrinos de alta energía por centímetro cúbico de espacio, se cree que hay solo 300 de esa época más temprana. Para detectarlos directamente, necesitaríamos construir nuestros instrumentos con una precisión 1.000 millones de veces mayor a la actual, o detectar el efecto que tuvieron en el cosmos cuando se liberaron. Las primeras partículas que fluyeron a través del cosmos alteraron la distribución de materia y energía, creando una estructura de gran escala en el universo. Estos cambios podrían permitirnos sintonizar los ecos de un universo de un segundo de antigüedad. TON 618, uno de los objetos más brillantes del universo conocido, alberga uno de los agujeros negros más grandes del cosmos. Este agujero negro hipermasivo, situado en el centro de una galaxia, tiene una masa 66.000 millones de veces la de nuestro Sol y es más masivo que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. Su inmensa atracción gravitacional hace que la materia caiga en él a altas velocidades, causando un calentamiento intenso. Los agujeros negros supermasivos son comunes en las grandes galaxias y se cree que influyen en su formación y evolución. Sin embargo, los astrónomos han encontrado agujeros negros gigantescos que datan de poco después del Big Bang, lo que contradice nuestros modelos de formación estelar. Stephen Hawking propuso en 1971 que los agujeros negros podrían formarse a partir de fluctuaciones de densidad en el universo temprano, lo que podría ser una solución a este enigma.
Él los llamó agujeros negros primordiales. Durante la era dominada por la radiación, cuando el universo aún era un plasma energético de fotones y materia, las principales inhomogeneidades, esencialmente masas de materia, habrían resultado de la inflación y el posterior recalentamiento de irregularidades cuánticas en el universo naciente. La gravedad, ya inherente al universo, habría actuado sobre estos contrastes de densidad, colapsando vastas áreas de gas sobre sí mismas, en todo el universo temprano. Sin embargo, solo hubo alrededor de una ventana de un segundo después del Big Bang, cuando esto podría haber sucedido, antes de que el universo se expandiera y enfriara a tal tamaño que la gravedad ya no fuera efectiva para juntar la materia en estas prisiones de agujeros negros. Después de eso, el universo habría tenido que esperar muchos millones de años antes de que se formara un nuevo agujero negro a través de la muerte de estrellas. Pero estos agujeros negros primordiales podrían ser las semillas para los agujeros negros inexplicables que estamos detectando hoy en día. El problema es que, aunque esta teoría parece consistente con nuestra comprensión de cómo se comportaba la materia en el universo temprano, tenemos poca información sobre cuándo exactamente lo hicieron y qué tan grandes podrían haber crecido en esa ventana de un segundo. Matemáticamente, cuanto más tarde se forme un agujero negro primordial, más grande sería, y las estimaciones de su tamaño varían espectacularmente, desde partículas minúsculas que pesan una 100.000ª parte de la masa de un clip, hasta gigantes 100.000 veces más pesados que nuestro Sol. ¿Cómo los encontramos e identificamos, si es que existen? Una opción es buscar signos de su destrucción. Stephen Hawking también teorizó en la década de 1970 que los agujeros negros hacen más que simplemente tragar materia y crecer cada vez más grandes. Sugirió que podrían perder algo de su peso a través de lo que se conoció como radiación de Hawking. Esta pérdida de peso es más rápida cuanto más pequeño es un agujero negro, y la aceleración desenfrenada de la radiación finalmente conduciría a la pequeña destrucción de un agujero negro en una explosión equivalente a 1.000.000 de bombas de hidrógeno de megatones. Se podría esperar que cualquier agujero negro que tuviera menos de 100.000 millones de kilogramos de masa se desintegre dentro de la edad del universo, por lo que los científicos han comenzado a buscar estas agonías explosivas, características con instrumentos como el telescopio espacial de rayos gamma Fermi. Otros métodos potenciales para buscar estas elusivas semillas primordiales implican buscar microlentes y amplificación de estrellas y galaxias a medida que los agujeros negros pasan por delante, o intentar detectar la destrucción de estrellas densas atrapadas en los pozos gravitacionales primordiales. Pero todos estos estudios hasta ahora solo han logrado descartar ciertos rangos de tamaño, dejando un sobre de posibilidades cada vez más reducido para cuán grandes podrían ser los agujeros negros primordiales y cuándo se formaron. Los astrónomos mantienen la esperanza con la próxima generación de telescopios de alta tecnología que mejorarán la búsqueda del universo temprano. El telescopio espacial James Webb buscará las primeras estrellas, galaxias y agujeros negros primordiales. La antena espacial de interferometría láser se lanzará en la próxima década para buscar ondas gravitacionales, algunas de las cuales pueden provenir de agujeros negros primordiales, formados justo después del comienzo del tiempo. Síntesis del Big Bang. Primer minuto. El 5 de diciembre de 2022, en las entrañas del National Ignition Facility en el Laboratorio National Lawrence Livermore en California, la humanidad logró algo notable. Los científicos del laboratorio enfocaron 192 láseres dentro de un cilindro de oro de 1 centímetro de largo, que contenía un único pellet de combustible, del tamaño de un grano de pimienta, que contenía 2 isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio. Cuando la energía láser golpeó las paredes de la cápsula, las calentó hasta alrededor de 3 millones de grados Celsius, una temperatura más caliente que la superficie del Sol, lo que hizo que emitieran rayos X dentro del cilindro. Estos poderosos rayos X luego desprendieron la superficie del pellet y comprimieron el combustible a unos 400 kilómetros por segundo. El combustible implosionó, alcanzando 100.000 millones de veces la presión atmosférica en menos de 10.000 millonésimas de segundo. Los átomos de deuterio y tritio se fusionaron, transformándolos en helio, mientras también emitían un neutrino de alta energía y otra energía. En total, 2.05 megajulios de energía entraron en el cilindro y se produjeron 3.15 megajulios por la reacción de fusión. De esta manera, por primera vez en casi 70 años de intentos, los científicos lograron iniciar una reacción de fusión nuclear productiva. La fusión en sí no era nada nuevo. Los humanos han estado fabricando armas de fusión mortales desde los años 1950, pero esta reacción en el año 2022 fue la primera vez que creamos una fusión que pudo liberar más energía de la que se invirtió para iniciarla. En
En esta prueba a pequeña escala, la ganancia de energía de aproximadamente el 50% habría sido suficiente para hervir alrededor de 20 teteras, pero el éxito anunció una nueva era potencial de generación de energía limpia y eficiente. Y sin embargo, este es un proceso que ha estado ocurriendo de forma natural en el corazón de cada estrella en el universo durante miles de millones de años. No solo eso, sino que la física del universo tenía esta fusión resuelta dentro de su primer minuto. Los humanos han estado mucho tiempo preocupados con el acto aparentemente mágico de convertir una cosa en otra, ya sea produciendo un montón de flores de la nada o transmutando alquímicamente metales base en oro valioso. Nada nos fascina más que la idea de obtener algo novedoso, de algo mundano, y el cosmos muy temprano estaba lleno de tales transformaciones, mientras las fuerzas fundamentales inestables impulsaban intercambios de identidad caóticos. Pero tales transformaciones continúan a nuestro alrededor incluso en el universo moderno. La desintegración radiactiva, mediada por la fuerza débil, ve cómo los núcleos atómicos se fracturan y rompen, transformando elementos en sus primos menos masivos, en escalas de tiempo regulares y predecibles. Esta fisión nuclear ocurre en una amplia variedad de elementos, desde carbono 14 utilizado para la datación por carbono, hasta tecnesio 99, utilizado para imágenes médicas, y uranio 235, utilizado como combustible para reactores nucleares. Tal desintegración radiactiva ocurre como consecuencia de núcleos atómicos inestables, y generalmente sucederá espontáneamente, bajo las condiciones más ambientales. Pero como el otro tipo de transformación nuclear, la fusión nuclear, que ve a los núcleos atómicos aumentar su masa y moverse arriba en la tabla periódica, es mucho más difícil de lograr. Las identidades de todos los átomos están determinadas por la cantidad de protones y neutrones dentro de sus núcleos. El hidrógeno tiene un protón, con diferentes variedades o isótopos, con diferentes masas que poseen diferentes números de neutrones. El proteo tiene solo un protón. El deuterio tiene un neutrón adicional que duplica la masa relativa del átomo, y el tritio tiene 2 neutrones, lo que lleva la masa relativa total a 3. La identidad de un elemento cambia al agregar otro protón. La fuerza nuclear fuerte une hadrones en núcleos atómicos estables, pero los protones son empujados por la fuerza electromagnética antes de que los gluones puedan mantenerlos juntos. Se necesita calor intenso y presión física para que los protones se acerquen lo suficiente para que la fuerza nuclear fuerte supere a la electromagnética y los elementos se fusionen. Para formar elementos más pesados, se necesitan eventos cósmicos extremos, como supernovas o fusiones de estrellas. Los científicos comprenden cómo funciona la fusión nuclear para crear nuevos elementos a partir de hidrógeno y helio. Los enanos marrones, más grandes que los gigantes gaseosos pero más pequeños que una estrella activa, logran la fusión utilizando deuterio más pesado como intermediario. Sin embargo, esto no explica el origen de los átomos más grandes de deuterio y helio. Para eso, debemos mirar hacia atrás, al primer minuto del universo, cuando los quarks se unieron en protones y neutrones. Ralph Alpher y George Gamow propusieron en 1948 un mecanismo conocido como nucleosíntesis del Big Bang. Fue una teoría audaz e inspirada, pero el brillo del trabajo de Alpher fue algo opacado por la insistencia de Gamow en incluir a otro autor en su artículo seminal, que no tuvo parte en su desarrollo. En sus palabras, parecía inadecuado para el alfabeto griego tener el artículo firmado solo por Alpher y Gamow, por lo que el nombre del Dr. Hans Bethe se insertó en la preparación del manuscrito para imprimir. El artículo Alfa Beta Gamma se convirtió en la autoridad en la fusión preestelar y hasta el día de hoy proporciona la base para entender cómo las altas temperaturas al principio del universo podrían convertir el hidrógeno en helio a través de intermediarios de deuterio. El proteo es la variedad más ligera de hidrógeno, que consta de un solo protón. Entonces, tan pronto como los quarks se unieron en protones, estos núcleos de hidrógeno existían, aunque es importante notar que todavía pasaría algún tiempo antes de que se formaran los átomos de hidrógeno con carga neutra, con protones y electrones. Alrededor de 10 segundos después del Big Bang, estaba lo suficientemente frío para que se formaran algunos núcleos de deuterio con un protón y un neutrón, pero en esta sopa cósmica caliente, la temperatura y las energías de las partículas todavía eran tan altas que los núcleos de deuterio eran inestables. Si fueran golpeados por un fotón, como era inevitable bajo tales densidades, estos primeros núcleos compuestos se descompondrían nuevamente. Esto es conocido por los físicos como el cuello de botella del deuterio, y hasta que se superó, la nucleosíntesis simplemente no pudo progresar más allá de la fusión de un protón y un neutrón.
Solo después de otros 300 segundos más o menos, las temperaturas bajan lo suficiente para que el deuterio se vuelva más estable y se formen elementos adicionales. Primero, el deuterio, con su protón y un neutrón, es capaz de fusionarse con protones individuales, bajo la intensa fuerza compresiva de todo el universo. El resultado es, por primera vez, un elemento completamente nuevo y estable, helio 3. A partir de este punto, la próxima creación cósmica es la variedad más común de helio, helio 4, compuesto por 2 protones y 2 neutrones. Los núcleos de helio 4 representan los núcleos atómicos más estables en existencia y son los más difíciles de todos los elementos para descomponer. Debido a esto y a las condiciones que prevalecieron en esos primeros cientos de segundos, la mayoría de los protones libres en el universo temprano se convirtieron en helio y no fueron más allá. Los cálculos basados en el equilibrio inicial de protones y neutrones y la energía disponible en ese momento predicen que esto resultaría en un universo que es alrededor del 25% de helio en masa, y esto es de hecho lo que encontramos, incluso 13.800 millones de años después de esta explosión energética de creación de helio. Incluso después de las vidas y muertes de innumerables estrellas, el universo todavía es alrededor del 23% de helio. Esta observación por sí sola es una confirmación sorprendente de la teoría de Alpher, y es aquí donde vemos otro ejemplo de la afinación fortuita de las condiciones iniciales del universo. Ya sabemos que si la proporción de protones a neutrones hubiera sido diferente, entonces gran parte de la materia ordinaria del universo se habría descompuesto en neutrones sin carga y no reactivos y helio. Incluso con la proporción de protones a neutrones dada, si la materia en el cosmos hubiera sido más compacta, durante la nucleosíntesis del Big Bang se habría formado más helio, lo que podría haber llevado a un universo predominantemente compuesto de helio, con poca o ninguna química posible, sin estrellas ni galaxias. Afortunadamente, esto no sucedió. A pesar de la estabilidad de los núcleos de helio, el universo está lleno de energía latente para la fusión. La carrera ahora es crear más elementos antes de que la energía del universo disminuya. Después de aproximadamente 1200 segundos de nucleosíntesis cósmica, equivalente a 20 minutos de existencia universal, el horno nuclear se apaga. En este punto, solo existen 4 elementos: hidrógeno, helio, litio y berilio. Solo los 3 primeros sobrevivirán lo suficiente para formar las primeras estrellas y convertirse en combustible para los otros 98 elementos naturales. Con estos ingredientes, se prepara el escenario para la formación de todo lo demás. Incluso el deuterio y el tritio fusionados en California en 2022 se formaron por primera vez en el universo recién nacido, hace 13.800 millones de años. La vida en el universo es un milagro químico que parece haber ocurrido solo en un planeta rocoso húmedo alrededor de una estrella amarilla en nuestra galaxia. Aunque el momento exacto de la génesis biológica se pierde en la historia, los biólogos coinciden en que los seres vivos comparten moléculas orgánicas y un manual de instrucciones químicas en forma de ADN y AARN. Se cree que estas moléculas podrían haberse formado en la Tierra o en el espacio interestelar, proporcionando los ingredientes para la vida. En 1969, astrónomos en Virginia detectaron moléculas de formaldehído en el espacio, seguidas por más de 250 moléculas orgánicas complejas, identificadas en nubes interestelares y alrededor de estrellas. El meteorito de Orgueil, que cayó en Francia en 1864, contenía nucleobases similares al ADN y ARN, lo que sugiere un origen biológico. Otros meteoritos, como el Murchison en Australia, también contienen nucleobases y otras moléculas orgánicas. Esto sugiere que el cosmos tiene la capacidad de realizar química notable desde sus primeros días, hace menos de 100.000 años desde el Big Bang. Aunque la fusión nuclear se detuvo después de 20 minutos de existencia universal, el universo seguía siendo denso y caliente. Se necesitarían miles de años para que se produjeran cambios significativos, pero ya se observan reacciones químicas, como la presencia de hidruro de helio, sugerida por el astroquímico John H. Black en 1978, en las nebulosas planetarias. Producto de la explosión de estrellas gigantes rojas al final de sus vidas, se predijo la presencia de helio ionizado alrededor de hidrógeno neutro, lo que podría llevar a la formación de iones de hidruro de helio. En 2019, el observatorio SOFIA, un telescopio montado en un avión Boeing 747 a más de 43.000 pies, detectó esta firma distintiva en la nebulosa NGC 27 a 3.000 años luz de distancia en la constelación de Cygnus. Este hito culminó décadas de búsqueda y demostró la formación de hidruro de helio en condiciones similares a las del cosmos temprano.
A pesar de la eficiencia de la nucleosíntesis del Big Bang en la creación de núcleos atómicos, pasaron cientos de miles de años antes de que el hidrógeno, deuterio y helio pudieran combinarse debido a las altas temperaturas cósmicas. Cuando estas temperaturas bajaron, los núcleos pudieron combinar en un orden específico, lo que demuestra por qué el helio se considera el más noble de todos los gases nobles. En el universo temprano, el helio fue el primer elemento en formar átomos sin carga, ya que tenía una alta capacidad para retener electrones, aunque esta estabilidad fue breve, ya que los protones todavía no podían capturar electrones para formar átomos de hidrógeno. Recurrieron al helio, formando los primeros enlaces químicos y creando iones de hidruro de helio. Estas moléculas efímeras allanaron el camino para la química espacial. En la astroquímica moderna se encuentran moléculas comunes como el agua y el amoníaco, así como estructuras más exóticas como el H2Cl+ o el HO2, todas derivadas de los iones de hidruro de helio de los primeros 100.000 años del universo. La percepción humana del universo es limitada, ya que solo podemos percibir una pequeña fracción del espectro electromagnético. La luz visible es solo una parte, con rayos gamma, rayos X y radiación infrarroja también presentes, incluso a niveles de energía más bajos. La tecnología moderna utiliza frecuencias de microondas para comunicación, y las señales infrarrojas son fundamentales en dispositivos como sensores de movimiento y controles remotos. Mientras tanto, nuestras radios analógicas y televisores utilizan la longitud de onda más larga de la radiación en las ondas de radio. Todas estas ondas de baja energía nos bañan desde todas las direcciones, cada hora del día. Si pudiéramos ver todas ellas, quedaríamos cegados. En resumen, a pesar de nuestra aparente conciencia, desconocemos al menos el 99% de lo que está ocurriendo en el universo. Quizás esto sea para mejor, ya que es difícil imaginar cómo nuestros cerebros podrían adaptarse para hacer frente a todos los posibles estímulos. La relativa calma de un cielo nocturno sería un resplandor de color y un alboroto de sonido, con puntos de luz agudos y canciones de una multitud de fuentes, un zumbido bajo de ondas gravitacionales ondulantes, y detrás de todo, en todas partes, un tenue resplandor retroiluminado, el resplandor persistente de la primera luz en el cosmos. Durante los primeros cientos de miles de años de la existencia del universo, era completamente opaco, a pesar de estar lleno de luz. Tal concepto es difícil de imaginar hoy en día, pero desde una billonésima de segundo después del Big Bang, los fotones que transportaban gran parte de la energía en el universo se habían quedado atrapados en un laberinto de su propia creación, con la materia y la energía ocupando lados opuestos de la misma moneda. El enfriamiento del cosmos recién nacido vio cómo la energía pura se transformaba en materia, inundando el universo con partículas subatómicas. La densidad y la intensa energía vibracional de estas eran tales que los fotones simplemente no podían penetrar en el engambre. No sería hasta la formación definitiva de los átomos que algo cambiaría. En el universo moderno, son los átomos sin carga en lugar de los iones cargados, los que son los bloques de construcción de todo lo que nos rodea. Debido a su pequeño tamaño, se necesita un número asombroso de estos átomos para construir cualquier cosa. Hay alrededor de 7 octillones de átomos en cada cuerpo humano. Eso es un 7 seguido de 27 ceros. Si escalamos esto al número de humanos y todos los demás seres vivos en la Tierra, incluimos la Tierra misma, y multiplicamos por todos los planetas y estrellas en el cosmos, el número de átomos en todo el universo es casi incomprensible. Pero la verdadera clave para hacer un átomo radica en la captura de electrones, descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX. Estos leptones con carga negativa son 2000 veces más ligeros que un protón, y se pueden considerar como un punto singular sin forma ni estructura interna. A escalas tan diminutas, la física cuántica gobierna su comportamiento, y la incertidumbre cuántica dicta que no podemos conocer tanto su velocidad como su posición. Nunca podríamos localizar un solo electrón. En cambio, se puede pensar en ellos como ocupando simultáneamente todos los lugares posibles que pueden, en la medida en que las leyes de la física lo permiten. Una vez que se han creado núcleos atómicos con carga positiva durante la nucleosíntesis del Big Bang, la fuerza electromagnética ayuda a atrapar electrones con carga negativa para crear un átomo con carga neutra. Los núcleos de hidrógeno capturan un solo electrón y los núcleos de helio capturan 2. Pero por simple que pueda sonar esto, no es un proceso rápido. La fuerza electromagnética es unas 100 veces más débil que la fuerza fuerte que mantiene unidos a los hadrones y núcleos, por lo que las condiciones ambientales del universo deben ser mucho menos energéticas si el electromagnetismo espera al azar a los electrones sobrecargados y llevarlos al corral. Al final, se necesitan 380.000 años de expansión cósmica para que las temperaturas bajen lo suficiente, a alrededor de 3000 Kelvin, para que los electrones finalmente se unan al rebaño y hagan los primeros átomos
átomos estables, y cuando lo hacen, todo el universo se transforma. La atracción electromagnética succiona electrones en órbitas estables alrededor de los núcleos atómicos, donde una vez vagaron libremente por el universo, los electrones ahora están firmemente unidos a sus contrapartes con carga positiva, abriendo espacio vacío por primera vez desde la creación de la materia. Los fotones que han estado atrapados en un laberinto durante cientos de miles de años, de repente encuentran sus caminos despellados, pueden escapar, viajando en líneas rectas sin golpear instantáneamente otra partícula. Son la primera luz que realmente penetra el universo. Lo que fue opaco en un momento ahora se vuelve transparente. Lo que fue plasma en un momento ahora se convierte en gas, y lo que fue destrozado en un momento ahora se vuelve completo. Por primera vez en toda la historia del universo, finalmente tenemos la oportunidad de ver lo que estaba pasando. Muy pocos descubrimientos en la ciencia se hacen por accidente, mucho menos los tipos de descubrimientos que conducen a los premios Nobel. En cambio, el progreso científico es típicamente ganado con esfuerzo, a través de años de compromiso, investigación incremental e inversión. Pero en 1978, el Comité del Nobel voló en contra de la convención y otorgó el premio de física de ese año a dos hombres cuyo descubrimiento revolucionario fue algo de una casualidad. Fue a principios de los años 60, en la pequeña ciudad de Holmdel, Nueva Jersey, que se preparó el escenario para este descubrimiento más afortunado, ya que fue allí donde la compañía Bell Labs había construido una antena en forma de cuerno de 20 pies. Solo unos pocos años después de que se construyó el Gran Cuerno, un nuevo sistema de satélites usurpó el original, volviendo obsoleto el instrumento. Pero Bell Labs no dejó que su gigantesco audífono se desperdiciara. En cambio, lo abrieron a los investigadores Arno Penzias y Robert Wilson, quienes planeaban sintonizar y analizar las señales de radio que venían del espacio entre galaxias. Sin embargo, cuando comenzaron sus observaciones, los dos astrónomos lucharon para distinguir la señal por encima de un zumbido de radio bajo, pero persistente. Comprobaron que no venía de la cercana ciudad de Nueva York, ni de las instalaciones militares cercanas. Confirmaron que no venía de ninguna parte particular de la Vía Láctea o fuera de ella, sino que, al parecer, venía de todo el cielo. Y entonces, para que este ruido apareciera tan consistente y omnidireccional, los investigadores concluyeron que debía deberse a algún error con el instrumento. De hecho, cuando inspeccionaron la antena, descubrieron que era el hogar de un número de palomas anidando. Quizás sus excrementos, lo que describieron como un material dieléctrico blanco, estaban desprendiendo calor que estaba creando el ruido. Después de varios intentos fallidos de reubicar humanamente a las aves, los investigadores recurrieron a medidas más drásticas y finalmente limpiaron el cuerno de ambas palomas y excrementos. Y sin embargo, el silbido aún permanecía. Penzias y Wilson habían eliminado todas las posibles fuentes de error en su instrumento, y como último recurso comenzaron a entretener la idea de que este ruido de radio podría de hecho estar viniendo de todo el cielo. Se acercaron a un colega astrónomo en la Universidad de Princeton, Robert Dicke, para pedirle consejo, y fue Dicke quien resolvió el misterio, de la manera más grandiosa. Había estado desarrollando una teoría de la formación de átomos en el universo temprano, creyendo que el Big Bang era cíclico, todos los átomos de un universo anterior, siendo desgarrados en una bola de fuego abrasadora de compresión y reensamblados cuando el universo se expandió y se enfrió de nuevo. Esta llamada recombinación haría que el cosmos se volviera transparente y permitiría que la luz se liberara por primera vez en la cronología de este universo. Sus teorías predijeron que tal luz, originalmente en la parte visible del espectro, como un resplandor amarillo-naranja, todavía podría detectarse a grandes distancias dentro del universo. La expansión subsiguiente del cosmos estiraría ese espacio-tiempo temprano hasta que el resplandor se desplazara hacia el rojo, más allá de la percepción de nuestros ojos, y en longitudes de onda de microondas. Dicke planeaba buscarlo él mismo, pero Penzias y Wilson lo habían superado sin saberlo, y una década después fueron los dos investigadores de Bell Labs quienes recibieron el premio Nobel por el descubrimiento del amado fondo cósmico de microondas, y no Robert Dicke, independientemente de quién se acreditó por encontrar o descifrar el fondo cósmico de microondas. Y a pesar de que el modelo de bola de fuego cíclica de Dicke fue descartado más tarde, su detección representó un punto de inflexión importante para nuestra comprensión del Big Bang. El descubrimiento de este resplandor de bola de fuego desplazado al rojo, ahora estirado para estar a solo 2.7 grados por encima del cero absoluto, es una evidencia concluyente de que el universo de hecho comenzó en un estado denso y caliente, aunque data de un momento unos 380.000 años después de ese momento de creación cosmológica. Es una vindicación de todas las teorías de cómo se desarrollaron las cosas en el periodo intermedio. La evidencia observacional
gravitacional más temprana que tenemos, de un universo temprano caliente, energético y compacto, incluso conteniendo dentro de él pistas de cómo se desarrollará el universo, porque, mientras Penzias y Wilson encontraron el zumbido de microondas notablemente consistente en todo el cielo nocturno, los instrumentos posteriores diseñados para estudiar el CMB descubrieron variaciones muy leves, lugares donde era ligeramente más caliente o más frío, por unas pocas centésimas de grado. Mapear el CMB se convirtió en una prioridad para proyectos como el explorador de fondo cósmico, la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson y el telescopio Planck, dando lugar a imágenes cada vez más detalladas de las variaciones de energía y densidad en el universo de 380.000 años de antigüedad. Esas variaciones de densidad proporcionan las semillas para la estructura a gran escala de hoy, ya que contienen más materia, que atrae más materia, volviéndose más densa y atrayendo aún más. Dentro de 100 millones de años, estas sobredensidades han crecido lo suficiente como para desencadenar la formación de las primeras estrellas y galaxias, y son las variaciones en el CMB las que nos ayudan a predecir dónde estarán. Esas variaciones parecen ser en gran medida aleatorias, como se esperaría, el resultado de fluctuaciones cuánticas subatómicas, infladas a gran escala a través de la inflación, en la primera fracción de un segundo después del Big Bang. Pero un análisis más detallado también revela otro patrón curioso, oculto dentro del CMB, uno que también se refleja en la estructura a gran escala del cosmos hoy. Antes de la formación de átomos, cuando el universo todavía estaba lleno de plasma opaco, era lo suficientemente denso para que las ondas sonoras lo atravesaran, tal como el sonido viaja por el aire hoy. Estas ondas tuvieron su origen en fuerzas de atracción y repulsión en conflicto dentro de la sopa enérgica y hirviente, ya que la gravedad atraía la materia hacia el centro de parches más densos, pero los fotones atrapados dentro de ese laberinto colapsante se rebelaban y ejercían una presión hacia afuera al estar demasiado apretados, y así, esos fotones empujan hacia afuera, llevándose parte de la materia con ellos, extendiéndose en 3 dimensiones, creando un patrón complejo de ondas concéntricas, como tantas gotas de lluvia en un estanque. En cierto sentido, estas ondas de compresión a través de la materia del cosmos temprano son ondas sonoras, y por lo tanto son conocidas por los cosmólogos como oscilaciones acústicas bariónicas. Sin embargo, el fenómeno no sobrevivió más allá de la recombinación atómica. Una vez que el universo alcanzó su temperatura crítica de 3000 Kelvin, permitiendo que los electrones fueran capturados y los átomos se formaran, las ondas expansivas se detuvieron repentinamente en su camino, ya que los fotones que estaban llevando la materia hacia afuera ahora podían escapar sin obstáculos. Las oscilaciones acústicas bariónicas quedaron todas congeladas en su lugar, no podían crecer más, y la materia agrupada en su periferia esférica quedó varada tal como los fotones la habían dejado. Ahora, unos 13.500 millones de años después, el universo se ha expandido, pero el patrón dejado por estas ondas congeladas todavía puede discernirse en la estructura general de los cúmulos galácticos y supercúmulos. Los cosmólogos encuentran que las oscilaciones acústicas bariónicas en el universo moderno ahora son aproximadamente de 150 megaparsecs, o casi 500 millones de años luz de ancho, y las mediciones de sus dimensiones, a mayores distancias y tiempos, dentro del cosmos observable proporcionan a los astrónomos una llamada regla estándar con la que pueden medir la expansión del espacio. Con esta información, en un universo que finalmente se hace visible para nuestros instrumentos, podemos modelar cómo se han desarrollado las cosas y predecir cómo se desarrollarán en el futuro. La huella de la primera luz del universo puede haberse estirado y atenuado hasta convertirse en una sombra de lo que era, pero pasarán billones de años antes de que desaparezca completamente de nuestra vista, dando a los cosmólogos del futuro mucho tiempo aún para descifrar sus misterios. Un brillante destello de luz se enciende en la oscuridad del espacio. 10. Materia oscura y energía oscura. Primeros millones de ellos, primero uno, luego otro, luego una cascada de puntos de luz se enciende. Un cúmulo crece, aumentando de tamaño y gradualmente iluminándose con la luz de aún más estrellas jóvenes. Y en unos pocos miles de millones de años, es lo suficientemente grande y masivo como para comenzar a girar. Su propio momento angular es suficiente para estirarlo en su ecuador, aplanando el cúmulo en un disco que gira a más de 200 kilómetros por segundo, completando una rotación completa cada 250 millones de años más o menos. A medida que esta joven galaxia espiral rueda a través del espacio extragaláctico, captura y absorbe cúmulos más pequeños que se encuentran en su camino. Las colisiones frontales con otras galaxias giratorias resultan en fusiones, que siembran la espiral original con nuevo material para un frenético estallido de formación de estrellas. Es hace unos 10.000 millones de años, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en la plenitud de su vida. Durante unos pocos miles de millones de años, dentro de los brazos espirales ondulantes de la Vía Láctea, las estrellas masivas se encienden, arden furiosamente y mueren dramáticamente,
arrojando su combustible de fusión gastado de nuevo a la nube galáctica para su reciclaje. Este gas está enriquecido con los elementos más pesados que se forman durante la fusión nuclear estelar y proporciona la base para una generación completamente nueva de estrellas y, por primera vez, sistemas planetarios, llegando tarde a la fiesta de formación de estrellas. En un brazo espiral fragmentado, a unos 25.000 años luz del centro galáctico, una de esas estrellas comienza a existir hace unos 4.600 millones de años, y al igual que la galaxia misma reflejada en una escala menor, el polvo y el gas giran a su alrededor en un disco aplanado. El polvo se convierte en guijarros, los guijarros se convierten en rocas, y finalmente las rocas se convierten en mundos rocosos enteros. Esos mundos rocosos luchan por una posición estable alrededor de la estrella amarilla, y después de unas pocas colisiones catastróficas, finalmente se asientan en órbitas que ocuparán durante los próximos 4.500 millones de años. En el tercer mundo rocoso desde el Sol, a medida que el calor de su violenta formación se disipa, el agua se condensa para hacer océanos y atmósferas, y la tectónica de placas comienza el lento reciclaje de rocas en la superficie planetaria. En algún lugar dentro de los océanos, de alguna manera, una chispa de vida se enciende, encuentra sus pies y se adapta y evoluciona, llenando este mundo único con un tipo completamente nuevo de creación. La química se convierte en biología, ya que una multitud de formas de vida invaden el mar, la tierra y el cielo. Y luego, como si de la nada, aparece una mente consciente para contemplar su lugar en el universo, a pesar de conocer la secuencia general de eventos que llevaron a la formación de la galaxia de la Vía Láctea, el Sol, la Tierra, la vida y nosotros. Todavía hay lagunas en la comprensión cosmológica de nuestra creación. ¿Cómo fue que la sopa grumosa de átomos, creada unos pocos cientos de miles de años después del Big Bang, llevó a todo esto varios miles de millones de años después? ¿Fue todo inevitable? ¿O podría el universo haber seguido un camino diferente? Tomando la materia y la energía que sabemos que existían alrededor del tiempo de la recombinación atómica y la formación del fondo cósmico de microondas, y simulando la evolución cósmica subsiguiente, terminamos con un universo que es sutil pero significativamente diferente al que nos encontramos. Hay menos galaxias, menos formación de estrellas vigorosa y formación planetaria retrasada. Es posible que en estas simulaciones la vida esté rezagada o incluso ausente por completo. Claramente falta algo en la imagen, una última pieza del rompecabezas que literalmente une todo. Desafortunadamente, esa pieza faltante es un fenómeno que los cosmólogos simplemente no pueden ver. 380.000 años después del Big Bang, la luz finalmente ha escapado de su prisión de materia. Los fotones pueden viajar libremente a través del cosmos en expansión, pero pierden energía a medida que crece. El universo puede que ya no sea opaco, pero es oscuro. La feroz energía de la formación se ha desvanecido, y pasarán millones de años antes de que un nuevo proceso, la fusión nuclear, vuelva a concentrar energía una vez más. Estas son las edades oscuras del universo, y puede que haya poco que ver, pero eso no significa que haya poco que hacer. De hecho, es durante este tiempo, hasta y más allá del primer millón de años de historia cosmológica, que los científicos creen que la materia oscura da un paso adelante para dar forma al futuro del universo. La existencia de la materia oscura fue considerada por primera vez en 1933, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky estaba estudiando el cúmulo de galaxias de Coma a unos 320 millones de años luz de la Tierra. Las galaxias parecían moverse demasiado rápido para que el cúmulo permaneciera como tal. Las estimaciones de las masas de cada galaxia en el cúmulo, basadas en las estrellas luminosas que podían verse y contarse, dieron un número que era unas 10 veces menor de lo que habría sido necesario para mantener al grupo unido, dado lo rápido que se estaban moviendo las galaxias. Para explicar esta aparente discrepancia entre los dos métodos de determinación de la masa, Zwicky propuso que en realidad debe haber mucha masa invisible acechando allí entre las estrellas, el gas y la materia visible. Lo llamó Dunkle Materie, alemán para materia oscura. Aunque se hizo poco progreso en esta área durante casi 50 años, a finales de los 70, la pionera astrónoma Vera Rubin estaba estudiando la rotación de la galaxia de Andrómeda, la galaxia espiral más cercana a la nuestra, cuando notó que algo no cuadraba en los movimientos de sus estrellas. En ese momento, ella y sus colegas estudiaron las lecturas crípticas de tarjetas perforadas de sus instrumentos, pero para esta experimentada astrónoma, el problema era tan claro como el día. Se esperaba que las galaxias giraran rápidamente cerca del centro, mientras que las estrellas en los bordes harían una progresión más solemne, pero las tarjetas perforadas estaban contando una historia diferente. Las estrellas en el borde exterior de Andrómeda parecían moverse tan rápido como las del abultamiento central, con las puntas de sus brazos espirales azotando con una velocidad implausible. La única explicación para tal movimiento, sin violar las leyes fundamentales del movimiento
movimiento del universo era que las estrellas mismas eran solo una parte de la masa total de la galaxia. Rubin calculó que la materia visible debía representar solo el 15% de lo que realmente había, y que la galaxia de Andrómeda debía estar envuelta en un halo mucho más grande de materia oscura invisible. Observaciones posteriores revelaron que la mayoría de las galaxias están rodeadas de esta manera, incluyendo la nuestra. De hecho, las estimaciones actuales sugieren que el halo de materia oscura de la Vía Láctea podría ser hasta 15 veces más grande que la extensión visible de sus estrellas. Los astrónomos están ahora convencidos de la importancia de la materia oscura en la formación del universo moderno, a pesar de nuestra continua incapacidad para detectarla. Los estudios a mayor escala sugieren que la materia oscura supera en peso a la materia normal en una proporción de 6:1, y potencialmente siempre lo ha hecho. Pero lo que exactamente es, sigue siendo un misterio incluso después de varias décadas de estudio concertado. Una posibilidad es que la materia oscura en el universo consiste en objetos ordinarios compuestos de materia bariónica normal como quarks y leptones, pero que son difíciles de detectar para nosotros con nuestras tecnologías actuales. Conocidos como objetos halocompactos masivos, estos se refieren más a menudo como machos. Tales objetos podrían ser agujeros negros de una amplia gama de tamaños, estrellas de neutrones pequeñas, pero increíblemente densas y masivas, creadas cuando las estrellas gigantes colapsan al final de sus vidas, o un número extraordinario de enanas marrones, que contienen casi la misma masa que una estrella, pero no lo suficiente como para encender la fusión. Sin embargo, a medida que nuestros telescopios e instrumentos mejoran, y somos capaces de sondear las profundidades del espacio intergaláctico con cada vez más detalle, las posibilidades de que tales objetos en número suficiente sigan escapando a nuestra atención se hacen más pequeñas con cada año que pasa. Debido a esta continua falta de evidencia observacional, una posibilidad alternativa es actualmente favorecida entre los cosmólogos, que la mayoría de la materia oscura existe como una partícula masiva de interacción débil, apodada correspondientemente WIMPs. Estos serían un tipo completamente nuevo de partícula, que se sitúa fuera del modelo estándar tal como lo entendemos hoy, pero que hasta ahora hemos fracasado en detectar. No interactuarían con la materia normal a través de ninguna de las fuerzas fundamentales conocidas excepto la gravedad, pero sin embargo tendrían una alta masa, o estarían presentes en número suficiente para compensar el 85% de la masa faltante del universo. La búsqueda está en marcha, en los aceleradores de partículas y en el cosmos, en busca de cualquier indicio de estos WIMPs de gran peso, pero con tan poco en qué basarse. Es posible que tengamos un largo camino por delante, independientemente de si la materia oscura es un macho o un WIMP o algo completamente diferente. Es probable que siempre haya estado presente, sentada a la sombra de la materia tangible, desde su creación en las primeras fracciones de segundo del universo, y fue en las edades oscuras del cosmos, alrededor de 1 millón de años después del Big Bang, cuando comenzó a dar forma a la estructura general del universo. El fondo cósmico de microondas sugiere que la materia y la energía se distribuyeron de manera desigual en el momento de la recombinación atómica, por lo que podemos esperar que la materia oscura siguiera el mismo patrón. Pero en estos milenios oscurecidos, toda esa masa cobra importancia. La gravedad junta la materia oscura, agrupándola más rápidamente y más densamente de lo que esperaríamos que colapsara la materia bariónica. La materia normal entonces tiene una plantilla de materia oscura a seguir y es succionada en pozos de gravedad invisibles, creando filamentos, nodos y cúmulos de gas que abarcan el cosmos y que se convertirán en los viveros de las primeras estrellas y galaxias. A partir de este punto, la evolución del universo que vemos hoy se ha vuelto inevitable. Todo lo que ha sucedido hasta este punto, abarcando el primer millón de años de la cronología cósmica, ha preparado el escenario para los próximos varios mil millones de años de creación astrofísica. El universo se ha enfriado hasta un punto donde la física comprensible tiene influencia. Las 4 fuerzas se han asentado y se han vuelto distintas, determinando todas las interacciones fundamentales, y la naturaleza y las cantidades de materia se han asentado para proporcionar los ingredientes para generaciones de estrellas y galaxias, el génesis de la química y la creación última de la vida. Pero eso no es todo. Durante 8.000 millones de años, los eventos en el universo se desarrollan tal como esperaríamos con estos ingredientes básicos, pero entre hace 5 y 6.000 millones de años, no mucho antes de la formación de nuestro sistema solar, dentro de la Vía Láctea, algo cambió. Y descubrir ese algo de yo claro que todavía no entendíamos realmente el equilibrio del universo. Este perturbador cambio en la evolución del universo fue reconocido por primera vez hace unos 25 años, cuando los astrónomos estudiaban supernovas en diferentes puntos del espacio y del tiempo. Las supernovas de cierto tamaño a veces se conocen como velas estándar, porque explotan con un brillo y una luminosidad conocidos y predecibles.
Como resultado, se convierten en herramientas valiosas para medir la expansión cósmica, ya que su luz se estirará en longitudes de onda más rojas, con la expansión del espacio entre ellas y nuestros instrumentos. Pero en 1998, los astrónomos notaron que, durante los últimos 5.000 millones de años más o menos, las supernovas están más desplazadas al rojo de lo que deberían estar, y por lo tanto se han estado alejando de nosotros más rápido de lo que deberían, un patrón que también se puede ver en las mediciones de las oscilaciones acústicas bariónicas y los cúmulos de galaxias. No solo eso, sino que la expansión acelerada en sí misma parece estar acelerándose. Nuestra mejor explicación para este cambio de fase último y aterrador del universo es la energía oscura, y durante toda la historia de nuestro sistema solar hemos estado viviendo en una era dominada por la energía oscura. Al igual que con la materia oscura, los cosmólogos todavía no tienen una buena idea de lo que realmente es la energía oscura. Cuando Einstein estaba formulando su teoría de la relatividad general, introdujo la idea de la constante cosmológica, que representa la energía intrínseca del espacio vacío. A medida que el espacio se expande, hay objetivamente más de esta energía, que podría servir para impulsar una mayor expansión. Al final, la relatividad general no necesitaba esta constante modificadora, pero la idea ha encontrado una nueva vida en la explicación de la energía oscura. Sin embargo, el problema sigue siendo que no entendemos por qué debería estar presente tal energía intrínseca, si la explicación no se puede encontrar al buscar en escalas cósmicas. Quizás la física de lo muy pequeño tenga una pista. La teoría cuántica predice un fenómeno conocido como energía del vacío, en el cual las partículas virtuales que surgen espontáneamente dentro y fuera de la existencia, debido a fluctuaciones cuánticas aleatorias, ejercen una presión que puede empujar hacia afuera, causando expansión. Es una idea prometedora, pero los cálculos que aplican esta energía del vacío a escalas más grandes resultan demasiado altos para explicar adecuadamente la expansión que vemos, y así, algunos cosmólogos están considerando algo completamente diferente, un nuevo tipo de campo de energía llamado quinta esencia, que actúa de manera opuesta a la materia normal y la energía normal. Puede ser atractiva o repulsiva, y puede cambiar su comportamiento con el tiempo, pero sin experimentos u observaciones que puedan sondear fácilmente esa fuerza, o incluso confirmar su existencia, nos quedamos varados en la oscuridad mientras el tiempo avanza y el espacio que nos rodea se expande, y así, sea lo que sea, nos quedamos con un universo que es aproximadamente el 68% de energía oscura, el 27% de materia oscura y menos del 5% de materia normal. Es con estos ingredientes que nuestro universo ha crecido y se ha desarrollado durante 13.800 millones de años, siguiendo las reglas y constantes que eran evidentes en sus primeros momentos, en los primeros 10 tredecillones de segundo después del Big Bang. Legados aquí. ¿Acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,